Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿qué hubiera pasado si Naruto descubre su herencia con el pergamino prohibido? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12. La 10ª pregunta, al parecer, no era realmente una pregunta de examen, sino más bien una prueba para los propios genin. Les habían dado a elegir, responder la pregunta o no. Si no, suspendían y podían volver a intentarlo en los siguientes exámenes. Si respondían correctamente, aprobaban el primer examen. Si se equivocaban, ellos y sus compañeros suspendían y nunca más podrían presentarse a los exámenes, permaneciendo genin para el resto de sus vidas. En realidad, su escuadrón tenía una ventaja injusta. Hacía tiempo que había decidido apostarlo todo a convertirse en Hokage para proteger su aldea, y no estaba dispuesto a ceder ante el primer obstáculo. Ana, por otro lado, soñaba con ser ninja médico, y a decir verdad, un ninja médico no necesitaba un rango superior al de un genin, siempre que fuera lo suficientemente bueno en su trabajo. Al final resultó que había sido un truco en ambos casos. La pregunta era, en realidad, la decisión de avanzar o no. En pocas palabras, quienes decidieron responder la pregunta aprobaron. Digamos que se convierten en Chunin y reciben la misión de robar un documento secreto con información vital para la seguridad de su aldea. Podría haber trampas por todas partes y cualquier cantidad de ninjas enemigos de cualquier nivel, porque no quieren morir, porque no quieren que sus compañeros resulten heridos. ¿Pueden evitar esta peligrosa misión? La respuesta es no. Hay misiones que no se pueden evitar, sin importar el peligro. Ser valiente ante tales tareas y sobrevivir a las dificultades. Esa es la habilidad requerida de un Chunin. Esos cobardes que no están dispuestos a arriesgar sus esperanzas y sueños, aquellos que se aferran a la comodidad de siempre hay un año que viene, ese tipo de personas no tienen derecho a convertirse en Chunin. Ese era el punto de la 10ª pregunta. Quienes decidieron aceptarla permanecen, y han pasado. Quienes no tienen el coraje, han fracasado. Les deseo luz. El discurso de Ibiki fue interrumpido por el sonido de cristales rotos, cuando una figura que se movía casi más rápido de lo que Naruto podía seguir irrumpió en la habitación, lanzando kunais que se clavaron en las paredes del aula. Los kunais estaban unidos a una masa de tela negra que se estiró cuando la figura se detuvo frente a la sala, creando una pancarta detrás de la misteriosa mujer. El recién llegado segundo examinador jefe Mitarashi Anko. Naruto casi se echó a reír de la mujer, Anko, en ese instante. No podía decidir si esa entrada era genial, mediocre o lo más gracioso que había visto en su vida. Sea como fuere, decidió en ese mismo instante que le gustaba Mitarashi Anko. Por supuesto, le ayudó a estar bastante seguro de que también era de confianza, dado que trabajaba en el departamento de tortura e interrogatorio con Ibiki. La mujer, con un abrigo marrón claro y casi nada debajo, salvo un mono de malla que le llegaba hasta los muslos y una falda corta marrón, había conseguido ganarse su cariño haciendo algo tan típico de Naruto, que este ni siquiera lo había hecho todavía. Puede que haya crecido, pero este sigue siendo el tipo que pintó el monumento Hokage y preparó 200 bombas fétidas para que explotaran simultáneamente en todo el pueblo, de modo que, después de todo, literalmente no había ningún lugar hacia donde correr. Es demasiado pronto para celebrar. Gritó Anko por encima del estruendo que causó su entrada. ¿Dejaste a tantos atrás, Ibiki? Te estás resbalando. Ibiki soltó una carcajada. Hubo algunos excepcionales este año, Anko. Bueno, da igual, empezó Anko, mirando con sed de sangre a los genin restantes. Para cuando termine, su número se habrá reducido a la mitad. De repente, Naruto no pudo evitar sentir que Anko no le agradaba tanto como pensaba. Ahora síganme pequeños genins, les explicaré todo una vez que lleguemos al lugar del segundo examen. Jiraiya casi sonrió mientras miraba alrededor de la habitación en la que él y varios de los otros Jonin de Konoha estaban esperando mientras sus genin tomaban la pequeña prueba de carácter de Ibiki. Todos, excepto quizás Kakashi, el niño imperturbable que era, parecían decididamente nerviosos por su decisión de esperar a que Naruto y la chica Inuzuka terminaran la primera etapa del examen con los demás. Ya era bastante raro que estuviera en la aldea, después de todo, y era conocido como uno de los shinobi más poderosos que Konoha ofrecía, pero Jiraiya no era tan vanidoso como para pensar que estos shinobi experimentados estuvieran tan tensos solo porque el gran Jiraiya estuviera en la sala. No, su interés en algo tan trivial como los exámenes Chunin enviaba un mensaje a todos los Jonin presentes que ninguno de ellos podía malinterpretar. Algo grande y peligroso estaba sucediendo, y ahora todos tus adorables genin están justo en el medio.
señor Jiraiya. El Sannin se giró para encontrarse con Ibiki cuando entró en la habitación, sonando particularmente serio. ¿Ya pasó algo?, preguntó, sin poder creer que incluso Orochimaru hubiera hecho su movimiento en lo que esencialmente era un examen escrito. No, exactamente. El experto en interrogatorios, con cicatrices, empezó vacilante. Aunque debo admitir que tienes un estudiante fascinante. Por cierto, sacó una nota excelente en el examen, y aún no sabemos cómo. El chico fue al baño, acompañado, entró en menos de un minuto antes de salir, sentarse y completar todo el maldito examen. Los demás supervisores se están desesperando intentando descifrarlo. Y lo más importante, me dio esto. Y con eso, Ibiki le entregó a Jiraiya los exámenes de su estudiante, con el mensaje de Fuinjutsu aún grabado. Un Fuinjutsu bastante ingenioso, para ser sincero. Nunca había visto nada igual. ¿Uno de los tuyos? En realidad, no. Respondió Jiraiya, dejando que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro, orgullosa de su estudiante. Además, sabía perfectamente que todos los demás Jonin en la sala estaban escuchando. Naruto lo inventó él mismo. Aún está en desarrollo, por cierto. Busca una forma de enviar mensajes a largas distancias. Por ahora se limita a la comunicación de corto alcance. Aún así, bastante bien para ser su primer sello original, con solo unas semanas aprendiendo el arte, ¿no?, preguntó Jiraiya, minimizando deliberadamente la impresionante hazaña, sobre todo si desconocías el pequeño truco del rubio, el Kage Bunshin. Espera, la Sensei Jonin del equipo 8, Bui Kurenai, no pudo evitar interrumpir. ¿Esperas que creamos que Uzumaki Naruto, quien se graduó último en la academia y pasó toda su infancia gastando bromas a la aldea en lugar de entrenar, ha logrado aprender Fuinjutsu a un nivel superior al de la mayoría de los Jonin en tan solo unas semanas? Jiraiya-sama, lo siento, pero eso es imposible, incluso para alguien que ha recibido clases de un Sannin. Jiraiya entrecerró los ojos al mirar al Jonin, tanto por el cuestionamiento de su integridad como por las dudas de su alumno, de quien se sentía cada vez más orgulloso. Pero el sonido de un pequeño libro naranja al cerrarse de golpe frenó cualquier pensamiento de que Jiraiya tuviera que responder en nombre de su alumno. Porque después de todo, aunque el consejo de la aldea había logrado bloquear los intentos de Kakashi de adoptar a Uzumaki Naruto, y luego bloquear sus intentos de ponerse en contacto, y aunque el destino había decidido intervenir y asegurarse de que fuera Jiraiya, no Kakashi, quien entrenara a Naruto, Ataque Kakashi había pasado buena parte de su carrera Anbu defendiendo al hijo de su sensei. Desde aldeanos que destrozaban su apartamento e incluso intentaban ponerse violentos, aunque Kakashi y los Anbu se habían encargado de que Naruto nunca supiera de los intentos de hacerle daño físico, por pocos que fueran. Hasta un intento de secuestro por parte de un shinobi extranjero de visita que había sido informado de que Naruto era el Jinchuriki de Konoha y había decidido aprovecharse de su nuevo conocimiento, aunque una vez más, Kakashi había detenido el intento incluso antes de que llegara a Naruto. Kakashi siempre había hecho todo lo posible para, al menos, defender a Uzumaki Naruto. No, Kurenai, no lo sabe. Kakashi habló, con su habitual voz despreocupada, visiblemente ausente. Espera que creamos que el Uzumaki Naruto que dominó el Kage Bunshin en pocas horas sin ninguna guía lo hizo. O tal vez fue el Uzumaki Naruto quien logró crear y aprender los fundamentos de un estilo de taijutsu diseñado específicamente para él, a pesar de haber pasado todo su tiempo en la academia recibiendo instrucción intencional en un estilo diseñado específicamente para asegurar su muerte en combate. Pero entonces Jiraiya-sama también podría haberse referido al Uzumaki Naruto que reaprendió todo el programa de la academia en pocas semanas. O al que en solo unos meses como Genin ya completó con éxito una misión de infiltración de rango B en solitario, una misión de rango A en solitario, y muy posiblemente salvó las vidas de sus dos compañeros Genin en otra misión de rango A, que casualmente dirigí. Supongo que, dado tu despreocupado rechazo a la habilidad de Naruto, el historial de misiones de tu equipo debe ser al menos tan impresionante como el suyo, aunque, en realidad, me imagino que debe ser mucho mejor. Kurenai no pudo hacer nada más que quedarse con la boca abierta mientras él la reprendía en un tono que solo los reclutas Anbu habían escuchado de Kakashi. En fin, por mucho que me enorgullezca oír los logros de algunos de mis alumnos así, creo que estaba discutiendo algo con Ibiki. Jiraiya habló antes de que Kurenai pudiera responder para defenderse, o incluso disculparse, para que las palabras de Kakashi tuvieran aún más impacto, pero también para que Kakashi pudiera decir algo más. A juzgar por la mirada contemplativa en su rostro, y también en el de algunos otros Jonin, el discurso de Kakashi había tenido el efecto deseado.
Supongo que la segunda fase todavía se celebrará en el campo de entrenamiento 44, ¿y Vicky, no? Sí. Mitarashi Anko está supervisando ese examen. Debería empezar en cualquier momento, respondió Ibiki, aún con una leve sonrisa tras la reprimenda de Kakashi a Kurenai. Le había gustado especialmente el desaire implícito a los esfuerzos de Kurenai con su propio equipo. Había sido una muestra perfecta de psicología por parte de Kakashi. Probablemente hará su movimiento durante esta prueba. Es el lugar más fácil para alcanzar a su objetivo solo, así que nosotros también haremos el nuestro. Moviliza a los Anbu. Que Anko lidere un escuadrón al bosque tras este Kabuto. Tengo plena confianza en las observaciones de mi estudiante. Probablemente sea un espía, y uno muy bueno por si no te diste cuenta, Ibiki. Aunque yo mismo iré a por la serpiente. Jiraiya hizo una breve pausa, antes de añadir. Kakashi me respaldará, por si no está solo. Un equipo completo es demasiado arriesgado para luchar contra él. Está en otro nivel, y no puedo permitirme proteger a los Anbu mientras intento acabar con él. Ibiki asintió bruscamente, antes de girar sobre sus talones y salir de la habitación para cumplir las órdenes del Sannin. Mientras que Kakashi se movió junto a Jiraiya mientras ellos mismos se preparaban para salir en busca del traidor Sannin, que probablemente se había infiltrado en los exámenes Chunin para secuestrar al estudiante de Kakashi, Uchiha Sasuke. Espere, Jiraiya-sama, antes de irse, ¿qué dijo Kakashi sobre Naruto? ¿Es cierto? Preguntó Kurenai justo cuando salían de la habitación. ¿Aún dudas de mí? ¿Ahora también dudas de la palabra de Kakashi? Siendo sincero, me da igual si lo crees o no, pero te diré esto. Naruto está muy por delante de casi cualquier genin que haya visto, salvo quizás del propio Minato. Anunció Jiraiya con la suficiente fuerza para que toda la sala lo oyera, ante una serie de miradas incrédulas que se abrieron de par en par. Pero a diferencia de Minato, a quien instruí muy de cerca hasta que llegó a Chunin, tuve muy poco que ver. Solo espero que ninguno de tus genin lo derrote en la final, Kurenai. Kakashi ya te reprendió bastante bien. No creo que tu orgullo merezca que, encima, Naruto destroce a uno de tus estudiantes delante de ti. Y con eso, Jiraiya se fue, maravillándose de la capacidad de Naruto de causar una escena sin siquiera estar allí. Inuzuka Anna observó la entrada de Naruto y ella al campo de entrenamiento 44, acertadamente llamado el Bosque de la Muerte, y no pudo evitar sentirse algo intimidada. El dosel del bosque apenas dejaba entrar la luz, por lo que abajo estaba casi completamente oscuro, incluso en pleno día. Los árboles, incluso en la parte exterior del suelo, eran de los más grandes que había visto, pero sus ramas se retorcían y giraban unas sobre otras, dándole al bosque una sensación inquietante y antinatural. Una mirada a los trillizos Aimaru le dijo que sentían lo mismo, sus ojos vagando por el bosque, sus cuerpos rígidos y alertas incluso antes de haber entrado. Anko ya había sido bastante mala. Les había hecho firmar formularios de liberación en caso de muerte, asegurándose de mencionar las diversas criaturas capaces de devorar a una persona que vivían en lo que probablemente era el campo de entrenamiento más grande de Konoha. Y luego estaba la forma en que le había lamido la sangre de la cara a Kiba después de cortarlo con un kunai, todo porque él había actuado con demasiada confianza para su gusto. No hace falta decir que no había vuelto a hablar desde entonces. La tarea en sí era bastante sencilla a primera vista. Cada equipo recibiría uno de dos pergaminos, uno terrestre o uno celestial. Solo tenían que llevar uno de cada uno a la torre en el centro del bosque, lo que obligaba a los equipos a luchar entre sí para conseguir el pergamino que no tenían. Se les daba un plazo de 5 días para conseguir el pergamino que necesitaban de otro escuadrón y llegar a la torre. De lo contrario, serían descalificados. Además, si un equipo tenía a un miembro incapacitado al llegar a la torre o intentaba echar un vistazo al interior de uno de los pergaminos, ese equipo también sería descalificado. El supervisor había prometido reducir el número a la mitad después de todo, y esta tarea lograría eso como mínimo. A pesar de todo esto, Naruto parecía completamente tranquilo y despreocupado por la naturaleza y la ubicación de la tarea que les aguardaba. De hecho, el único atisbo de preocupación que había logrado percibir en el rostro bigotudo de su amigo fue solo por un instante, cuando cruzó la mirada con Gaara durante el discurso de Anko sobre los peligros del bosque. Casi había olvidado que su compañero de equipo había sido señalado por quien probablemente era el genin más peligroso del lugar. ¿Cómo quieres hacer esto? Todos saben de Gaara, así que ojalá no tengamos que preocuparnos por él. Solo tenemos que hacerlo rápido para que no tenga oportunidad de encontrarnos.
No me apetece luchar contra él sin ningún Jonin cerca, a menos que sea absolutamente necesario, preguntó mientras esperaban para entrar al bosque de la muerte. Bueno, los equipos de las aldeas más pequeñas suelen ser mucho más comunes que los de las grandes. 6 de los 10 equipos de Suna pasaron la primera prueba, lo que probablemente significa que enviaron un grupo muy bueno de candidatos, así que deberíamos evitarlos. No vamos a atacar a ningún equipo de Konoha a menos que sea absolutamente necesario, así que ya casi 20 equipos están fuera de juego. También creo que deberíamos evitar a los equipos de Oto y Kusa si podemos evitarlo, especialmente a ese equipo de Kusa, respondió Naruto, sin apartar la vista del bosque frente a ellos. Lo que esencialmente nos deja con los equipos de Amegekure y el equipo de Takigakure, ¿entonces? Sí. No podría decir si alguno de ellos tenía algo de especial, pero, como técnicamente somos aliados de Taki, ¿qué tal si nos centramos en los equipos Ame? Ana sonrió con suficiencia, ya adivinando cómo vería Naruto la situación. Pensé que dirías eso, así que hice que cada uno de los trillizos sintiera el olor de uno de los equipos Ame. Eso significa que podemos rastrear al menos a 3 equipos con bastante facilidad una vez que estemos en el bosque. Con suerte, al menos uno de ellos tendrá el pergamino del cielo que necesitamos. ¡Qué idea tan brillante!, exclamó el rubio, con una sonrisa que igualaba la de ella, y que no abandonó su rostro ni siquiera cuando las puertas de la entrada se abrieron ante ellos. Elijan un equipo y vamos a darles una paliza. 30 segundos desde que se abrieron las puertas. Ese fue el tiempo que tardó el equipo de Yakushi Kabuto en ser atacado. Demasiado pronto para ser otro equipo en el examen. Apenas habían entrado en el bosque cuando sus 2 compañeros genin fueron abatidos por una ráfaga de Senbon envenenados, mientras se dirigían directamente a una emboscada. Kabuto supo en el segundo en que sintió los ataques dirigidos hacia él, que de alguna manera su antigua aldea había descubierto que él era un espía de Orochimaru. ¿Cómo? No lo sabía, pero no había un genin vivo que pudiera haber preparado una emboscada que él no pudiera detectar. Y el hecho de que se hubiera topado directamente con esta sin darse cuenta le dijo todo lo que necesitaba saber. Ambu. Las cosas ni siquiera habían comenzado, y ya pintaban desalentadoras. Aún así, Kabuto había espiado países y aldeas por todas las naciones elementales, y había sido ninja desde que tenía memoria, realizando misiones peligrosas tras las líneas enemigas. No había llegado tan lejos sin ser un experto en lo que hacía. Inmediatamente se agachó bajo el primer corte de un Ambu que empuñaba una katana que había aparecido a su izquierda, perdiendo un mechón de cabello mientras lo hacía, y se lanzó a un giro hacia adelante para evitar el golpe de kunai dirigido a su médula espinal. Y casi en un solo movimiento, lanzó un kunai a cada uno de los 2 primeros atacantes, dándose tiempo suficiente para activar su ninjutsu preferido. Chakra no Mesu. El chakra azul se formó alrededor de sus manos mientras el espía de cabello plateado adoptaba una postura de combate relajada. El chakra que rodeaba sus manos constituía la base de su técnica de taijutsu y era una de las razones por las que podía ser tan letal en combate. Permitía que sus manos actuaran como bisturíes que realizaban cortes internos en el cuerpo de las víctimas, permitiéndole dañar órganos, cortar vasos sanguíneos y seccionar tendones musculares incluso con el más mínimo contacto. Kabuto permitió que una pequeña sonrisa se formara en su rostro, mientras sentía que un tercer Ambu hacía su movimiento detrás de él. A pesar de su aparente confianza, Kabuto estaba preocupado. Ya había matado de una sola vez a más de los 4 Ambu que lo habían emboscado. El problema era que siempre había estado al frente, emboscando a 2 o 3 a la vez y matándolos antes de que pudieran reaccionar. Ahora, se había visto obligado a entrar en una batalla abierta, y Kabuto no estaba seguro de poder salir victorioso de esta manera. De repente, giró bruscamente para encarar al hombre enmascarado que había intentado atraparlo por detrás y bloqueó su puñetazo con la palma derecha. Luego, se agachó y golpeó su pierna con la izquierda, derribándolo al suelo, con los tendones destrozados por los bisturíes. Sin embargo, no tuvo tiempo de rematar, ya que el Ambu con katana que lo había atacado primero atacó con varias estocadas, obligándolo a ponerse a la defensiva de inmediato y a desviar la atención de su enemigo caído para esquivar los golpes. Un error costoso. Doton. Ganbanki. Kabuto maldijo mientras el hombre caído terminaba las señales manuales para la técnica Doton, y pilares de piedra surgieron del suelo a su alrededor, intentando formar una prisión con forma de cúpula. En silencio, Kabuto comenzó su propia secuencia de sellos y activó un jutsu Doton propio, Doton. Shinjutsu no Jutsu, que le permitió hundirse en el suelo y escapar de la prisión improvisada.
El Ambu con máscara de gato y katana se tensó al ver la piedra rodear a su objetivo, agudizando sus sentidos, buscando cualquier señal del espía. Era demasiado bueno para ser atrapado por algo tan simple. Solo les había dado tiempo para reagruparse y atender a su camarada herido, algo que sus otros dos compañeros ya habían empezado a hacer, dejándolo a su cuidado. De hecho, su objetivo era tan bueno que ni siquiera notó que el hombre emergía del suelo detrás de él hasta que le cortó ambos tendones de Aquiles, dejándolo caer al suelo con un grito de agonía. Kabuto sonreía mientras alzaba su kunai para rematar al primero del escuadrón Ambu. Le habían dado la oportunidad de escabullirse entre las sombras y cambiar las tornas, y como un verdadero shinobi, eso fue exactamente lo que hizo. Luego venía la parte divertida, donde los eliminaría uno por uno. Seneihasu. Kabuto jadeó de dolor cuando una serpiente de escamas de color marrón lodoso se aferró a su muñeca, y otra le clavó los dientes en el cuello. Inmediatamente sintió el ardiente veneno de las criaturas penetrar en su torrente sanguíneo. Su reacción inmediata fue intentar usar ninjutsu médico para combatir el veneno el tiempo suficiente para escapar, pero fue inútil. El dolor lo abrumó casi al instante, destruyendo su capacidad de concentración. Apenas segundos después de ser mordido, lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a una mujer con un gran abrigo marrón caminando hacia él. Ya es suficiente, creo. Yakushi Kabuto. Capturado. Las serpientes de Anko se dispersaron cuando el espía con gafas cayó al suelo inconsciente, lo que le dio a Ambu la oportunidad de atarlo firmemente y aplicar los sellos restrictivos de chakra que se usan para los prisioneros shinobi. Dada la evidente habilidad del hombre, Anko opinó que había salido sorprendentemente bien. No hubo bajas y las lesiones musculares sufridas se curaron con relativa rapidez. Y lo que es más importante, la sugerencia del Ambu de la máscara de gato de esperar en las sombras para buscar una oportunidad e incapacitar al hombre sin problemas había sido excelente. Kabuto era un élite, eso estaba claro, y probablemente rival para ella. Pero se había vuelto demasiado confiado en sus propias habilidades y supuso que sería capaz de detectar cualquier amenaza oculta que se hubiera resistido. Se equivocaba. Anko no era la asesina más talentosa de Konoha sin motivo alguno. Muy poca gente podía encontrarla cuando se esforzaba por ocultarse. Aún así, ahora tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Vamos, Kabuto-kun. Creo que es hora de que vayamos a un lugar tranquilo, a un lugar privado. Así no tendrás que avergonzarte cuando te haga gritar. Masuda Miyazaki sabía perfectamente que nunca llegaría a ser un shinobi famoso por su fuerza o poder. Simplemente no tenía la capacidad de convertirse en un Kage. De hecho, ni siquiera creía tener el potencial para convertirse en Jonin, siendo totalmente sincero consigo mismo. Sin embargo, el genin de Amegakure, de 24 años, nunca había permitido que eso le impidiera superarse. Sabía que no poseía habilidades ni destrezas prodigiosas, pero se había esforzado al máximo, perfeccionando sus escasos ninjutsu y dominado prácticamente por completo sus técnicas Senbon favoritas tras horas y horas de arduo trabajo. Llevamos horas moviéndonos, Miyazaki, ¿no es hora de un descanso? Se quejó su corpulento compañero a pocos metros de él, obviamente luchando por seguirle el ritmo. Contuvo un suspiro de cansancio. Si bien había pasado una década tomándose su carrera como shinobi al menos en serio, sus compañeros no. Tras unos años, habían llegado a la misma conclusión sobre su potencial que él, pero esa conclusión había aplastado su impulso. Mientras que ellos se conformaban con estancarse como genin, por debajo del promedio, y tal vez retirarse anticipadamente tras haber contribuido a su aldea, Miyazaki estaba decidido a superar sus propios límites, y aún más decidido a convertirse en Chunin en ese momento de exigencia. Y sabía que no podría lograrlo con sus compañeros agotados intentando seguirle el ritmo, así que les indicó que se tiraran al suelo desde los árboles por los que habían estado viajando para tomar un descanso. Y naturalmente, ahí fue cuando todo se fue al infierno. En el instante en que sus dos compañeros tocaron el suelo musgoso del bosque, dos figuras rubias emergieron del lodo y les asestaron un puñetazo en la barbilla, dejándolos inconscientes. Apenas tuvo tiempo de pensar, saltó a su lado, esquivando por poco al tercer rubio emergente, y apenas logró ponerse en guardia a tiempo de bloquear un ataque frontal de un gigantesco torbellino blanco que esperaba para atacar a cualquier rezagado. Sin embargo, a pesar de su guardia, el ataque lo envió de vuelta contra el árbol más cercano, dejándolo con dificultad para moverse, de cara contra el suelo. Al levantar la cabeza, vio a los rubios que lo habían atacado a él y a su equipo desaparecer, dejando a una chica de cabello castaño parada sola con sus tres perros ninja.
Entonces, Kage Bunshin. Todo su equipo había sido desmantelado por un Kage Bunshin, y lo que parecía ser una chica Inuzuka y sus perros. Por supuesto, tenía todo el sentido que los shinobi de Konoha fueran expertos en preparar emboscadas en el bosque. En ese sentido, esta prueba parecía haber sido diseñada para darles la ventaja de jugar en casa. Probó sus brazos, solo para sisear de dolor al darse cuenta de que el golpe le había roto ambos brazos al bloquearlo. Usar chakra para reforzar sus brazos quizás lo habría salvado, dándole la oportunidad de contraatacar, aunque solo, probablemente habría perdido, pero la emboscada había sido perfectamente sincronizada. No había tenido tiempo de pensar, y no usó suficiente chakra para reforzarlo como para que fuera instintivo. Eso aún dejaba la ubicación de la compañera rubia de la chica, como, lo siento mucho, por cierto. Le susurró una voz, demasiado alegre para su gusto. Me habría gustado pelear con ustedes como es debido, pero no podemos permitirnos riesgos innecesarios considerando la clase de gente que aún hay en este bosque. Pero no te preocupes, podrás volver a intentarlo en los próximos exámenes. Y con eso, el mundo de Miyazaki se volvió negro, cuando el extremo del anillo de un kunai golpeó la parte posterior de su cabeza. Todo eso por otro maldito pergamino de la tierra. Se quejó Naruto en voz alta, después de que él y Ana buscaran los pergaminos de los 3 shinobi de Ame caídos. Oh, deja de quejarte, Naruto. Después de todo, no es que no hayamos sacado nada de esto, ¿verdad? Respondió Ana con una sonrisa irónica mientras revisaba el trío Aimaru que había lanzado el ataque contra los ninjas Ame restantes, solo para asegurarse de que no estuviera herido antes de seguir adelante. Naruto se rió ante el recordatorio de Ana. Después de todo, tenía toda la razón, y Naruto estaba muy contento con lo que habían aprendido del encuentro. Si bien tal vez no era del todo ético saquear a los equipos que derrotaban, Naruto pensó que tampoco iba contra las reglas y decidió que debían aprovechar la oportunidad para aumentar sus propias existencias. Especialmente porque no agregaría ningún peso a sus cargas de transporte ya que Naruto había estado sellando todo de todos modos, y lo que habían encontrado en el ninja Ame más bien reivindicaba la decisión en opinión de Naruto. Además de una abundante reserva de kunais, shurikens, alambre ninja y demás equipo ninja estándar, incluido un Fuma Shuriken, algo que Naruto nunca había podido permitirse además del equipo estándar que necesitaba antes, el trío también poseía una colección de paraguas que, tras una simple investigación, resultaron ser armas. Utilizaban un mecanismo de gatillo, almacenamiento y liberación de Fuinjutsu que permitía que los paraguas dispararan una auténtica tormenta de Senbon contra un enemigo desde arriba. Esto en sí mismo era útil como ataque de un solo golpe en una batalla. El ataque tendría una gran dispersión y, si se sincronizaba correctamente, podría eliminar a un grupo entero de enemigos. Pero eso no fue lo que realmente llamó la atención de Naruto. Lo que lo hizo fue el mecanismo de Fuinjutsu que hacía funcionar el arma. No era un experto en Fuinjutsu ni mucho menos, pero tras varias semanas de instrucción con Fukasaku y Jiraiya, y usando todos los Bunshin que pudo, se había vuelto bastante competente en muy poco tiempo. Y con solo observar, Naruto se dio cuenta de que los sellos utilizados, aunque no eran particularmente complejos, eran exclusivos de Ame. Además, Naruto ya veía varias maneras de modificar y cambiar el arma para que funcionara de diferentes maneras. Esto significaba varias cosas. En primer lugar, Konoha, y todas las aldeas ninja, de hecho, pagaba lo que en realidad era una recompensa por técnicas extranjeras recuperadas que Konoha aún no poseía. Así, si Konoha realmente no tenía estos sellos archivados, podía entregarlos para la recompensa, poniéndolos a disposición de toda la aldea. En segundo lugar, Konoha hacía lo mismo con los diseños de armas y similares para fomentar la innovación. Lo que significaba que si Naruto encontraba maneras de cambiar y modificar el arma, también podría recibir un pago por el diseño. Ana había tomado uno para ella, y Naruto había tomado 2. Uno para usar y el otro para experimentar una vez que salieran del bosque, y Naruto no podía evitar esperarlo con ilusión. Le encantaba tender trampas, y los mecanismos del paraguas casi con toda seguridad podrían transformarse en diferentes tipos de trampas y armas. Sin embargo, Naruto fue sacado de sus pensamientos por el sonido de los 3 hermanos Aimaru gruñendo, con el pelo erizado, tratando de localizar a quien quiera que hubiera sido el olor. Naruto casi se ríe. Cazadora caza en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, todos estaban completamente frescos, y los trillizos no iban a permitir que los tomaran desprevenidos fácilmente. Quienquiera que estuviera a punto de atacarlos, probablemente esperaba adelantarse a un equipo exhausto después de la pelea.
Ah, esperábamos sorprenderte, sobre todo porque sabemos que tienes un pergamino de la Tierra, ¿no crees que podrías ahorrarnos la pelea y darnos uno? Odiaría tener que matar a un montón de niños y sus mascotas. Se oyó una voz arrastrada desde la arboleda, revelando a un Genin Suna apoyado en uno de los robles gigantes del bosque. Vestía la ropa estándar de los Shinobi Suna, muy parecida a la de Konoha, pero con una paleta de colores grises y amarillos arena. Pero lo más importante, a ojos de Naruto, eran las hojas curvas de las Tekokaji, barras Shinobi, que el Genin llevaba sujetas a su mano derecha. Como especialista en Taijutsu, entonces. Lo que, por supuesto, significaba que al menos uno de sus compañeros invisibles probablemente era un especialista en largas distancias y probablemente intentaría atacarlos sin ser vistos. Desafortunadamente para ellos, Naruto no solo había estado aprendiendo sellos y taijutsu con los sapos. Cerrando los ojos, intentó concentrarse en la vida que lo rodeaba, permitiendo que su energía lo rodeara y lo envolviera, pero nunca entró en su propio sistema. Al parecer, esta fue la primera etapa del aprendizaje de una técnica increíblemente poderosa, enseñada por la mayoría de los clanes de invocaciones que los shinobi solían usar. Aprender a absorber y manipular la energía de la naturaleza misma como si fuera chakra, amplificando inconmensurablemente tus habilidades naturales. Aprenderlo fue increíblemente arriesgado y requirió mucho tiempo, pero los riesgos valieron la pena. Desafortunadamente, esto suponía una tensión increíble para la mente, el cuerpo e incluso el sistema de chakras. En resumen, el cuerpo de Naruto era demasiado joven para soportar la tensión, y permanecería así durante al menos unos años más. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera aprender a interactuar con la energía natural que lo saturaba prácticamente todo, a percibir sus fluctuaciones y su significado. Fukasaku había insistido en que aprendiera a meditar, y por eso, la concentración necesaria para interactuar y, finalmente, manipular la energía natural era inmensa, y sin la capacidad de meditar adecuadamente, alcanzar la paz y la armonía con la naturaleza, era imposible. Pero una vez que Naruto empezó a hacerlo, descubrió que era una de las experiencias más placenteras de su vida. Poder sentir la vida misma, la esencia misma de la existencia, era absolutamente mágico para el rubio, y se volvió aún más mágico al llegar a Konoha. Con la ayuda de una buena hora de meditación, descubrió que podía sentir casi toda la aldea y cómo rebosaba de vida y energía de sus habitantes. Tuvo suerte de que los shinobi de Suna le dieran tiempo para concentrarse lo suficiente y percibir su entorno inmediato. Solo pudo hacerlo permaneciendo completamente inmóvil, e incluso así, tardó casi un minuto en comprender lo que sucedía en la hilera de árboles que los rodeaba a él y a Ana. Pero casi tan pronto como sus sentidos se extendieron hasta allí, sintió las otras dos presencias. Estaban rodeados, atrapados en medio de un triángulo equilátero de ninjas de Suna, con el que había hablado en ese punto. Fue una emboscada muy buena, pero dependía de que dos de su equipo estuvieran escondidos y listos para emboscar. Desafortunadamente para ellos, Naruto ahora sabía dónde se escondían los tres. Tras hacerle una señal disimulada a Ana a sus espaldas para que le permitiera tomar la iniciativa, tocó un juego de bombas de humo antes de sonreírle con confianza al ninja de Suna para intentar inquietarlo. Normalmente te daríamos el de repuesto, ya sabes, para ahorrar energía, ¿sabes? Pero hay dos problemas. El primero, es que acabas de revelar que tienes el pergamino que necesitamos al decirnos cuál buscabas. El segundo, de repente, la sonrisa del rubio se transformó en una mirada fulminante justo cuando sus bombas de humo cayeron al suelo, ocultando al shinobi de Konoha. Acabas de amenazar a uno de mis camaradas. Y por eso, caerás. Ahora, comencemos la batalla por el pergamino del otro. Uchiha Sasuke observaba, paralizado por una fascinación morbosa, cómo el solitario shinobi de Kusagakure que se había acercado al equipo 7 se tragaba entero el pergamino de su propio equipo, lo que significaba que el equipo 7 probablemente tendría que matarlo para conseguirlo. Algo que, para ser sincero, le preocupaba más de lo que jamás admitiría. Mirando a su izquierda, Sakura estaba aún peor que él, temblando de miedo manifiesto. Se habría burlado de su incapacidad para controlar el miedo, de no ser porque algo en este enemigo lo había helado hasta los huesos. Con nuestras vidas en juego. La mujer de cabello oscuro les siseó esta última frase, con una sonrisa torcida dibujando su expresión cada vez más enloquecida. Y entonces, sin previo aviso, ella giró su mirada hacia él. La pura sed de sangre contenida en sus ojos lo congeló en el lugar. Tragó saliva con fuerza al sentir el chakra de ella deslizándose sobre él, atrapándolo en una manta de miedo y promesas de muerte.
Su instinto asesino era asfixiante, a un nivel completamente distinto a todo lo que había sentido antes, y se había enfrentado a Momochi Zabuza, un jonin de rango A, en su primera misión de rango C. Dios mío, era incluso peor que la sed de sangre que sintió por parte de su hermano aquella noche. La noche en que ese hombre había aniquilado a todo su clan. Pero antes de que pudiera siquiera intentar moverse, las visiones comenzaron. Sintió la agonía cegadora mientras sus entrañas estallaban de su pecho en una violenta explosión de sangre. Sintió el dolor abrasador de 1000 katanas atravesándolo simultáneamente. La dichosa liberación mientras moría una y otra vez, aliviando el dolor por un instante antes de que comenzara de nuevo. Oh Sasuke-kun, qué decepción. Y así, Sasuke estaba de nuevo en el bosque, temblando sobre sus manos y rodillas, preguntándose por qué podía saborear y oler el vómito hasta que se concentró lo suficiente para darse cuenta de que había vomitado en algún momento después de colapsar. Sakura no estaba mejor. Su mirada se había vuelto vacía, mientras un torrente constante de lágrimas caía de sus ojos, y ella también se desplomó. No había podido recuperarse de las visiones como él. Seguía allí, en su mente, muriendo, una y otra vez, Orochimaru. Ninja renegado de rango S traidora Konoha. Uno de los Densetsu no Sannin y antiguo compañero de equipo de Tsunade y Jiraiya bajo la tutela de los Hokage. Supongo que estás aquí por el Sharingan. Sasuke miró fijamente a su otro compañero de equipo con una sorpresa apenas disimulada. Seguía de pie, a pesar de haber sido víctima del mismo jutsu que él y Sakura. Lo único que lo delataba era el leve rechinar de dientes y el leve temblor en sus manos al sacar el pergamino y el pincel que usaba para sus técnicas ninja. Pero más importante que eso, Orochimaru, ninja desaparecido de rango S. Sharingan. ¿Cómo diablos podrías ahí? Su compañero de equipo habitualmente estoicamente silencioso, cuyas habilidades incluso Sasuke había comenzado a respetar, ¿saber algo de eso? El ninja, Orochimaru, se limitó a reírse entre dientes desde su posición en el árbol frente a ellos, aparentemente divertido por las acusaciones. Al parecer Danzou mantiene a sus secuaces mucho más informados que antes. Sasuke miró a Sei. ¿Danzou? Pero el rostro pálido del genin ni siquiera se inmutó. Es deber de todo shinobi de Konoha estar atento a las amenazas a la aldea y eliminarlas cuando aparecen. Y con eso, el pincel de Sai comenzó a moverse sobre la superficie del pergamino en blanco que había preparado con soltura. Nimpo. CHJ Giga. En el instante en que el pincel de Sai dejó de tocar el pergamino, un par de leones hechos de tinta irrumpieron, rugiendo furiosos, y cargaron contra el Sannin. Pero esto solo agrandó su sonrisa repugnante. ¡Qué técnica tan maravillosa!, exclamó en voz alta, como un biólogo que acaba de descubrir una especie animal de aspecto curioso. Pero, creo que, de entre todos, a mí me han subestimado, pero Sai ya estaba concentrado en su trabajo, con el pincel moviéndose furiosamente contra el papel, provocando que aún más criaturas emergieran y atacaran al shinobi, quien las despachaba con una despreocupación asombrosa. Leones, serpientes, diversas aves y otros animales que Sasuke ni siquiera reconocía, todos emergieron y atacaron, todos menos uno. Una águila de tinta gigante se detuvo y descendió ante el Uchiha, invitándolo a montar. Uchiha-san, debes irte ahora. Llévate también a Aruno-san. No puede permitir que te quite el Sharingan. Sai, no puedes con él, necesitas ayuda. Gritó Sasuke, agarrándolo por los hombros y obligándolo a enfrentarse a él. Tienes razón, Uchiha-san, no puedo ganar. Pero asegurarme de que no se apodere del Sharingan es mucho más importante que mi vida. Y además, es mi deber como camarada protegerte, ¿no? El águila te llevará mientras yo viva. Debes llegar a la torre. ¿Ya terminaron, niños? Espero que no me hayan olvidado. Lamentablemente, no puedo dejar que se vayan, Sasuke-kun. Los ojos de Sai apenas se abrieron al girarse para mirar a Orochimaru, solo para ver que el área que rodeaba al Sannin estaba cubierta de charcos de tinta, sobre los cuales Sasuke no pudo evitar verter sangre. Era como si una masacre hubiera ocurrido en su ubicación, en el dosel del bosque. Por cierto, era una técnica maravillosa, niña. Pero te has convertido en una molestia. Sasuke y Sai se retiraron casi al mismo tiempo, presas del pánico. Ninguno de los dos había visto al hombre moverse, pero de repente, apareció como un borrón frente a ellos, con una sonrisa enfermiza aún en su rostro. Por desgracia, Orochimaru no estaba dispuesto a darle tiempo a Sai para escapar, y en un instante le asestó una brutal patada demoledora en las costillas y lo agarró de la camisa con indiferencia. Lo siento niña, pero Danzou debería saber que debe mantener sus herramientas fuera de mi camino.
Y con eso, simplemente lo soltó, permitiendo que el niño cayera al suelo. Sasuke observó con horror y fascinación al darse cuenta de que Sai había caído inconsciente y que estaban a una altura tal que la caída lo mataría. El tiempo se detuvo, mientras las palabras de su sensei le venían a la mente. Quienes desobedecen las reglas son basura, pero quienes abandonan a sus camaradas son aún peores que la basura. Sasuke, no te preocupes, te protegeré aunque me cueste la vida. No dejo que mis camaradas mueran. Además, es mi deber como camarada protegerte, ¿no? ¿Camarada? ¿Eso fue lo que impulsó al increíblemente fuerte Kakashi? ¿Eso fue lo que impulsó a Sai? ¿Podría algo así igualar el odio de Uchiha Itachi? Más importante aún, por primera vez en mucho tiempo, el peso constante de la masacre de su familia se había aliviado desde que se unió al equipo 7, desde que había encontrado camaradas. Una vez más, había una luz en su vida, 3 para ser exactos. ¿Podría luchar por ellos? ¿Estaría dispuesto a morir por ellos? Con su mirada centrada en Sai que seguía cayendo y con el Sharingan finalmente encendido, Uchiha Sasuke encontró su respuesta. No dejo que mis compañeros mueran. Ana, encárgate del tipo que tenemos delante. Sé dónde están sus compañeros, así que me encargaré de ambos. Cuidado con el Tekokaji de su brazo derecho. Como son de Suna, probablemente esté envenenado. Ana se puso en movimiento al instante, sin dudarlo un instante. Si su primera misión juntos le había enseñado que podía confiar en Naruto con su vida, cada encuentro con él desde entonces le había demostrado, sin lugar a dudas, que era un ninja al que podía seguir sin rechistar. En sus entrenamientos, había demostrado tener un don para el combate, prácticamente nacido para luchar, y un nivel muy superior al que se esperaba de la mayoría de los genin. Pero, lo que era más revelador para ella, en su preparación para los exámenes, había demostrado no solo ser un experto en estrategia que superaba con creces su nivel, capaz de preparar estrategias específicas para cada situación, o ambos en combate, para casi cualquier situación que se le ocurriera, sino también idear diversas maneras de maniobrar y desplazarse como equipo de 2 hombres, lo que los protegía mejor de una emboscada. No solo eso, había demostrado ser una fuente absoluta de conocimiento sobre casi todo lo relacionado con los shinobi, y había podido informarle sobre cada aldea participante y sus probables estilos y tendencias de combate. Entonces, cuando Naruto murmuró instrucciones en su oído mientras pasaba corriendo junto a ella bajo la protección de una bomba de humo, ella obedeció sin la más mínima duda o resentimiento, a pesar de su edad, a pesar de su experiencia. Después de la batalla, recordaba y se maravillaba de lo natural que le resultaba, agresiva y testaruda como una Inuzuka, reacia a que cualquiera le diera órdenes, seguir lo que bien podría haber sido una orden. Y con una sonrisa irónica, decidía que debía acostumbrarse. Porque después de todo, el trabajo de un Hokage era dar órdenes a sus shinobi en la batalla. Pero la reflexión llegaría después. La sangre le latía con fuerza en los oídos y el corazón se le aceleraba, mientras sentía la emoción de la batalla por primera vez en mucho tiempo. Los entrenamientos eran bastante emocionantes, sobre todo cuando Naruto estaba involucrado, pero su entrenamiento y sus deberes como ninja médico la habían mantenido alejada del combate durante tanto tiempo que había olvidado la euforía, la alegría que su lado Inuzuka sentía al luchar. No pudo evitar sonreír salvajemente mientras emergía del humo, cargando directamente hacia el árbol en el que todavía estaba el shinobi de Suna, con una sonrisa arrogante aún estampada en su rostro. Ella tendría que hacer algo al respecto. De hecho, la sincronización de los trillizos Aimaru fue perfecta para esa tarea, pues los 3 emergieron del humo tras ella, saltaron por los aires y comenzaron a girar, hasta que se fusionaron en un solo y enorme ataque, similar a un tornado. Se movían más rápido que ella, y Ana no necesitó ajustar la velocidad cuando los trillizos blancos como la nieve se lanzaron sobre sus cabezas, directos al tronco del árbol donde había estado el shinobi Suna, destrozándolo en una explosión de madera y hojas. El ninja de Suna saltó del árbol, pero eso era lo que Ana había estado esperando, y saltó para interceptar y atacar mientras él no podía esquivarlo y estaba conmocionado por la explosión. No me atraparás con el mismo movimiento que usaste contra esos ninjas de Ame. El shinobi de Suna aparentemente se dio cuenta de su plan y recibió su ataque en el aire, lo que resultó en un breve intercambio de puñetazos y patadas antes de que el impulso los desbaratara de nuevo. Sin embargo, Ana no estaba dispuesta a ceder y giró sobre sus talones en cuanto aterrizó, lanzándose directamente hacia el enemigo, que apenas se giraba para encararla, justo cuando el Inuzuka recuperaba distancia. Él esquivó su primera patada y la atacó en la pierna con su garra, obligándola a saltar con la pierna de apoyo para esquivarlo.
Sin embargo, antes de que pudiera aprovechar su posición, se vio obligado a retroceder para esquivar las afiladas garras de uno de los perros Inuzuka. Y así, el shinobi de Suna estaba a la defensiva, obligado a adoptar una postura defensiva mientras los cuatro lo atacaban a la vez, casi sin descanso. Fue lo suficientemente rápido como para asestar un golpe de refilón a uno, pero los demás cubrían al perro caído hasta que se recuperaba lo suficiente como para reincorporarse al ataque. Y no solo eso, eran extremadamente cautelosos con su garra, impidiéndole incluso arañar a uno de ellos. Lo estaba haciendo bastante bien, después de todo, era bueno en taijutsu, pero recibía cada vez más daño a medida que avanzaba la embestida, y pronto, todos los golpes al cuerpo se acumularían. La Inuzuka no parecía cansada. Necesitaba espacio. Espacio para usar ninjutsu. Por suerte, había planeado para tales situaciones. Metiendo la mano en su bolsa de equipo, incluso mientras bloqueaba y paraba tantos golpes como le era posible, tomó el objeto que necesitaba y lo sacó, mientras canalizaba su chakra a través de él. Ana maldijo al reconocer lo que el enemigo intentaba hacer y se detuvo para gritar una advertencia apresurada. Cierren los ojos, es una etiqueta de destello. Pero la advertencia llegó demasiado tarde, y el escenario de su batalla quedó envuelto en una luz blanca cegadora. Solo Ana y el enemigo lograron protegerse los ojos a tiempo, dejando a los trillizos incapacitados por un breve periodo. Desafortunadamente, los shinobi de Suna habían huido hacia los árboles y ya estaban realizando sellos manuales. Katon. Ousenka no Jutsu. Una ráfaga de pequeñas bolas de fuego salió disparada de la boca del ninja de Suna, extendiéndose por todo el claro, y por primera vez en la corta pelea, Ana sintió una chispa de ira. Apuntaba a sus compañeros. Los compañeros a los que ya había incapacitado eficazmente. No podía permitir que eso pasara inadvertido. Agachándose ligeramente, formó su propio sello y prácticamente gruñó el nombre de su jutsu cuando empezó a surtir efecto, lo que le dio un aspecto y una naturaleza aún más salvajes. Jijnimp. Shikyaku no Jutsu. Saltó por los aires, apuntando directamente a las bolas de fuego que se aproximaban, aprovechando al máximo su movimiento y reflejos, ahora mejorados por el chakra, y se lanzó directamente hacia los movimientos vertiginosos del característico movimiento de Taijutsu Inuzuka. Gatsuga. Ella se lanzó directamente hacia las llamas, atrayéndolas hacia el tornado de su técnica, obligándolas a morir instantáneamente. Y justo antes de impactar con un árbol, salió del Gatsuga, usando chakra para pegarse a la superficie del tronco en cuclillas, lista para atacar. ¿Quieres ver unas garras de verdad, cabrón? Gruñó, blandiendo sus uñas alargadas, reforzadas con chakra, que se habían convertido en garras caninas. Pero no le dio oportunidad al ninja de Suna de responder antes de lanzarse a un ataque directo contra él usando su velocidad aumentada. Sus ojos simplemente no pudieron seguirle el ritmo, y el enemigo no la vio hasta que estuvo frente a él, asestándole un tajo de izquierda en la mejilla, seguido casi al instante de un devastador gancho de derecha que envió al chico rodando lejos de ella, inconsciente. Soltó un suspiro leve y liberó su Jijnimp. Shikyaku no Jutsu, con los ojos entrecerrados por la frustración. Había estado demasiado ansiosa por luchar y se había perdido en la intensidad. En lugar de acabar con él de inmediato, como debía, lo había prolongado, y fueron los trillizos los que pagaron el precio. La vista y el oído de un perro se dañaban fácilmente, y aunque el flash tag no habría tenido ningún efecto permanente, habría sido muy doloroso, y era probable que no estuvieran en condiciones de luchar durante al menos un día. Suspiró y decidió que debía contener al enemigo y ocuparse de los trillizos, antes de asegurarse de que Naruto no estuviera en apuros. No había recibido ningún mensaje, así que asumió que todo estaba bien. Además, Naruto era incluso mejor que ella, así que no tenía prisa por encontrarlo. Pero claro, este era Naruto. El chico que, en su primera misión juntos, fue atacado por un par de Jonin y su ejército de guerreros de piedra desquiciados. Antes de enfadar a un Jinchuriki ligeramente demente y con problemas de sed de sangre, que se había presentado a este mismo examen para decapitarlo y ahora vagaba por este mismo bosque buscándolo. Pensándolo bien, quizá debería darse prisa. Sasuke se movió sin pensar, impulsado por su instinto, saltando tras su pálido compañero, que caía, potenciado por chakra. Estrechó su cuerpo y se aseguró de que estuviera perfectamente vertical para reducir la resistencia del aire que lo frenaba, permitiéndole acercarse a Sei. Extendiendo la mano hacia atrás, incluso mientras caía, sacó un kunai y un carrete de alambre ninja de su bolsa de equipo, y con facilidad, ató un extremo del alambre a la anilla de su kunai y el otro a su brazo izquierdo.
Y entonces, esperó. La sincronización lo sería todo. Sus ojos Sharingan le mostraban 100 resultados diferentes para cada movimiento que podía realizar desde allí, y su cerebro los procesaba a una velocidad vertiginosa, indicándole el momento preciso que le permitiría hacer lo que estaba a punto de hacer sin causarse un daño masivo ni a Sai ni a sí mismo. Ya había alcanzado al genin de cabello negro, y solo le tomó unos segundos más para caer frente a él, a pocos metros de distancia. Entrecerró los ojos. Y entonces llegó el momento. Lanzó su kunai a la rama del árbol que había dejado atrás momentos antes, y sintió que la cuerda se tensaba al instante, y su impulso lo impulsó a lanzarse hacia su compañero, con el ángulo del golpe perfectamente ajustado para que pudiera ser atrapado en el momento más rápido y así reducir la tensión en el cable. Segundos después de haber saltado, Sasuke aterrizó en la rama de un árbol muy abajo, con Sai sujeto bajo su brazo. La capacidad del Sharingan para procesar información es notable, ¿no es así, Sasuke-kun? Sasuke se tensó al sentir el frío acero de un kunai contra su garganta y el cálido aliento del Sannin en su cuello al mismo tiempo. El hombre lo había vencido mientras estaba en caída libre. Esa velocidad era inhumana, casi increíble, de hecho. Y el hecho de que Sasuke no lo hubiera percibido en absoluto, pero matarte así sería muy aburrido, quiero jugar. En el mismo momento en que el kunai salió de su garganta, se movió, agachándose, usando su mano izquierda para moverse hasta una parada de manos y lanzando un trío de patadas al hombre que estaba detrás de él, que fueron desviadas como si fueran golpes hechos por un niño pequeño. Sasuke no le prestó atención. Empujándose hacia adelante, aterrizó sobre sus pies e inmediatamente saltó a la siguiente rama, poniendo algo de distancia entre él y el Sannin, y permitiéndole derribar a Sai para que pudiera pelear adecuadamente, y luego giró su cabeza para mirar a su enemigo, con el Sharingan encendido en el bosque oscuro que existía debajo del dosel. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Sasuke no se había dado cuenta, pero ahora había un tercer Tomoe en esos ojos. Era hora de que realmente pusiera a prueba los límites de esos ojos. El Sannin saltó hacia el genin y estuvo a tiro en segundos, lanzando de inmediato una versión ralentizada de un brutal combo de taijutsu. Jab de derecha, bloqueado con izquierda. Barrido de pierna saltado, serie de golpes posteriores que giraban alrededor y bloqueaban. El feroz intercambio continuó, Sasuke trabajando puramente por instinto y el Sharingan alimentando la anticipación. La expresión antagónica e indiferente de Orochimaru nunca flaqueó, sin importar cuánto intentara atacarlo. Y de repente, así como así, Orochimaru saltó hacia atrás y realizó una serie de sellos manuales que incluso sin el Sharingan, Sasuke reconoció. Katon. Kaki no Jutsu. El Uchiha se dispuso a esquivar, pero solo pudo quedarse boquiabierto ante el tamaño de la bola de fuego que el Sannin le había dirigido. Voló hacia él, más grande que cualquier otra que hubiera visto jamás producir a Kakashi Itachi, y de repente se dio cuenta de que no podría esquivar el letal ninjutsu a tiempo, y mucho menos sacar a su compañero de la línea de fuego al mismo tiempo. Corrió a través de su propio conjunto de sellos y lanzó una bola de fuego mucho más pequeña hacia Orochimaru antes de girar inmediatamente y recoger a su compañero de equipo caído, y arrojarse de la rama en la que habían estado, esperando haber hecho lo suficiente. El sonido de la bola de fuego al chocar contra el árbol fue cataclísmico, y el rugido de la explosión resonó en los oídos de Sasuke al caer. El jutsu estaba diseñado para explotar al impactar e infligir el máximo daño, y eso fue exactamente lo que hizo, y la onda expansiva resultante, más que la explosión en sí, fue lo que más daño le causó a Sasuke. Esta pulsó desde el área de impacto, lanzando a Uchiha y a Sai hacia el árbol más cercano, y Sasuke solo pudo maniobrar para quedar entre Sai y el árbol, recibiendo el daño del impacto y cayendo al suelo del bosque junto con su compañero, que ahora estaba lo suficientemente cerca como para sobrevivir. Primero probó sus brazos, tratando de moverse a pesar del dolor, sabiendo que solo tenía unos momentos antes de que Orochimaru estuviera allí con ellos. Oh, Sasuke-kun, qué decepción. Sasuke se quedó paralizado y se le cortó la respiración. Ya estaba allí, de pie, frente a él, apoyado en un árbol, con indiferencia. Nunca conseguirás tu venganza a ese nivel, Sasuke-kun. Nunca la conseguirás con esta aldea y su gente reteniéndote. Los ojos del hombre brillaron peligrosamente mientras comenzaba a realizar sellos manuales lentamente, congelando a Uchiha en su sitio con esa aterradora intención asesina una vez más. Pero no temas, Sasuke-kun. Estoy aquí y te ayudaré. Te mostraré el poder. El Sannin finalmente detuvo su secuencia de sellos y, de repente, su cuello comenzó a extenderse, como una grotesca serpiente deshuesada, y comenzó a deslizarse por el aire hacia él.
Los dientes del hombre se convirtieron en colmillos afilados que exudaban un aterrador veneno negro. Solo pudo observar cómo la cabeza del hombre se deslizaba hacia él con una lentitud agonizante, con el corazón latiendo cada vez más fuerte contra su pecho, mientras esos colmillos de aspecto mortal se acercaban cada vez más, y la mirada depredadora de Orochimaru penetraba cada vez más profundamente en su alma. No podía pensar, no podía respirar. Lo único que sabía con certeza, el único pensamiento que penetraba su mente con verdadera claridad, era que iba a morir. Orochimaru lo mataría, y sucedería en ese mismo instante. Cerró los ojos con fuerza, incapaz de presenciar el momento de su propia muerte. Maya, Sasuke. No parezcas tan preocupado, ¿no te dije que no dejaría que ninguno de mis lindos genin muriera? Esa voz. Conocía esa voz. Racionalmente, Sasuke sabía que no podía estar en ese bosque. Y, sin embargo, esa voz, ese tono desenfadado y etéreo que nunca cambiaba, ni siquiera en las circunstancias más graves, era absolutamente inconfundible. Se atrevió a abrir los ojos, y allí estaba, Kakashi-sensei, frente a Orochimaru, pero mirándolo por encima del hombro con esa ridícula y detestable sonrisa. Le había parecido ridícula esa expresión, pero al enfrentarse a Zabuza, y aún más ahora, Sasuke se sintió infinitamente tranquilizado. Ahora, Sasuke, necesito que intentes moverte por mí. Tienes que sacar a Sai y Sakura de aquí. Nos encargaremos de Orochimaru desde aquí, así que no tienes que preocuparte por él. Ninguno de ustedes está gravemente herido, así que abandonen el área e intenten continuar con el examen. Orochimaru no podrá pasarnos. ¿A nosotros? Y entonces Sasuke lo vio. El pergamino de sellado que colgaba a la altura de su cintura en la espalda. El inconfundible cabello blanco y puntiagudo, y el aori rojo que se había convertido en sinónimo del hombre durante sus muchos años de servicio a Konoha. En ese momento, nunca se había sentido más agradecido con su sensei en toda su vida. Kakashi había traído consigo al único hombre en Konoha, aparte quizás del Hokage, que tenía alguna posibilidad contra alguien como Orochimaru. Sasuke no era un experto en todos los poderosos y famosos shinobi que Konoha había producido a lo largo de los años, después de todo, había muchísimos, y estaba más concentrado en unirse a ellos en esa categoría que en aprender sobre ellos, pero estaba seguro de que nadie en Konoha podría ignorar a Jiraiya, el Sannin. Y a juzgar por la furia en el rostro de Orochimaru, el ex compañero de Jiraiya sabía que no podría vencer al invocador de sapos sin un gran esfuerzo. Un esfuerzo que, por supuesto, atraería a aún más shinobi de Konoha. Incluso para alguien como Orochimaru, esas probabilidades no eran buenas, y él era un hombre al que le gustaba asegurarse de que las probabilidades estuvieran firmemente a su favor. De cualquier manera, Sasuke decidió que era hora de seguir el consejo de su sensei. Se puso de pie temblorosamente y se giró para recoger a Sai, antes de dirigirse hacia los árboles en busca de Sakura, quien, por suerte, no se había movido de su posición anterior. Con un poco de suerte, él y su equipo no volverían a saber nada de Orochimaru durante mucho tiempo. El ojo Sharingan de Kakashi no se apartó de los dos Sannin que tenía delante mientras escuchaba a su estudiante escapar. Incluso con Jiraiya presente, no podía arriesgarse a perder la concentración, o él o uno de sus genin podrían acabar muertos. Supongo que crees que me has detenido, Jiraiya. Como siempre, no eres más que un simplón. Tendré a Sasuke-kun y adquiriré el Sharingan. El hombre pálido y serpenteante le siseó a su antiguo compañero, y solo años de guerra y peligro permitieron a Kakashi reprimir un escalofrío ante la sed de sangre que el hombre había empezado a admitir ante su antiguo camarada. Quizás sí, quizás no. Pero ambos sabemos que no puedes permitirte pelear conmigo en serio aquí. Sarutobi-sensei llegaría en minutos, y ni siquiera tú aguantarías mucho contra nosotros dos. Orochimaru siseó furioso ante la afirmación de Jiraiya, pero tampoco intentó negarla. Pero entonces, una idea pareció asaltar al hombre, y su boca esbozó una sonrisa cruel. Y aún así, tú tampoco pareces querer derribarme, Jiraiya. ¿Qué pasa? Normalmente estás tan ansioso, quizás te sientes viejo. ¿O es que, los ojos de reptil del Sannin se agudizaron, y su sonrisa no hizo más que crecer al ver los ojos entrecerrados de Jiraiya? Te preocupan los Jinchuriki, ¿verdad? Dos bestias con cola en un examen, ¿qué? Volátiles. Y uno de ellos, tu nuevo y preciado estudiante. No puedes luchar contra mí en serio por si acaso alguno se escapa de sus contenedores. Después de todo, eres el único con el conocimiento y la habilidad para detenerlo si ocurre, ahora que Sarutobi-sensei es tan viejo.
Jiraiya no dijo nada, pero eso en sí mismo fue revelador, y la risa de Orochimaru ante la admisión tácita fue prueba suficiente de la verdad del asunto. Bueno, viejo amigo, supongo que me despido, declaró el Sannin serpiente, con una sonrisa enloquecida que no abandonó su rostro, incluso mientras comenzaba a fundirse lentamente con la tierra. Pero debes saber esto, Jiraiya. Tendré el Sharingan. De Sasuke, o de sus hijos, o de los hijos de sus hijos, no importa. Puedo esperar lo que sea necesario, y no estarás aquí para detenerme eternamente. Tengo todo el tiempo del mundo. Y con eso, el Sannin se fue, y Kakashi se permitió un pequeño suspiro de alivio, antes de darse cuenta de que había estado sudando ligeramente. El ninja copia era mundialmente famoso, uno de la élite, y había vencido a muchos de los mejores shinobi del mundo en su época. Pero Orochimaru, ese era un nivel completamente diferente, un mundo completamente distinto al que vivía ahora. Desafortunadamente, parecería que Kakashi tendría que alcanzar ese nivel lo antes posible, o serían sus estudiantes, Sasuke, quienes pagarían el precio. Naruto esquivó otra flecha dirigida a su cabeza mientras continuaba su carrera a toda velocidad hacia el primer enemigo con el que debía enfrentarse. Ella se movía entre los árboles justo delante de él, deteniéndose solo momentáneamente cada pocos segundos para dispararle una flecha reforzada con chakra futon. Al parecer, era bastante buena, pudiendo disparar en el giro con una precisión casi milimétrica. Y el chakra futon aumentaba la velocidad y la potencia de las flechas a niveles bastante incómodos, y cuanto más se acercaba Naruto, menos tiempo tenía para reaccionar. Por otro lado, se había acercado lo suficiente para poder distinguir correctamente su carcaj, y sonrió incluso mientras esquivaba otra flecha que hizo un agujero directamente en otro árbol detrás de él. Esa había sido su última oportunidad. Él aminoró la marcha casi al instante, cuando ella metió la mano en su bolsa de equipo y, tras mirarlo de reojo, lanzó una bomba de humo a sus pies, envolviéndola en una densa humareda blanca. Reprimió su irritación. Ese era su truco. Sin embargo, fue el ruido lo que delató su plan de ataque. Un maestro de la espada como Yugao Sensei podía desenvainar una espada en silencio, sin siquiera un atisbo de ruido, y golpear con la misma precisión. Esta chica no era experta, y en la quietud natural del bosque, lo había oído todo. El sutil clic al comenzar el movimiento de desenvainar, el leve sonido de fricción entre la hoja y la vaina, que indicaba que su desenvainado no era tan limpio como debería, y el silbido casi silencioso de la hoja al volar por el aire hacia él, le indicaban que aún no había perfeccionado los movimientos. Si hubiera sido un poco mejor, su plan habría sido bueno. Así las cosas, Naruto ya había concentrado chakra en un pequeño sello de almacenamiento en su muñeca derecha, y en una fracción de segundo, su Sansetsukon estaba en sus manos en forma de bastón, bloqueando su golpe inicial y las dos estocadas posteriores mientras ella lanzaba su ataque. Agachándose para esquivar un amplio corte dirigido a su garganta, le asestó dos estocadas al estómago con la punta de su bastón, antes de lanzarlo hacia arriba, hacia su mandíbula, haciendo que la ninja pelirroja de Suna se tambaleara hacia atrás. Girando, el rubio aprovechó su ventaja, barriendo las piernas de la chica y golpeándola de nuevo en el estómago mientras caía, haciéndola rodar por la gruesa rama en la que habían estado luchando. Ella lo miró con una expresión furiosa en su rostro, que solo aumentó ante su leve sonrisa. Nos dijeron que ustedes, los ninjas de Konoha, eran patéticos, pero no acabar con su oponente, así cuando me tenían a mí en desventaja, les haré pagar por ese error. Le gritó, poniéndose de pie y tomando su postura. Adelante. Simplemente no vi la necesidad de ser tan despiadado con un oponente que ya había perdido, eso es todo. Respondió, sin perder la sonrisa, sabiendo que eso la enfurecería aún más y la incitaría a lanzarse al ataque sin pensar ni pensar. La chica solo gruñó en respuesta mientras se abalanzaba sobre él, aumentando su velocidad gracias al chakra, volviéndola aún más veloz, desconcertando momentáneamente a Naruto. Este solo abrió los ojos como platos cuando ella completó su ataque, clavándole la katana directamente en el corazón. ¿Me subestimas, imbécil, y te mueres, no te lo dije? Le preguntó al rubio moribundo, sonriendo con suficiencia mientras él luchaba por respirar a pesar del dolor. ¿Y no te lo dije? Ya perdiste. Ah, y por cierto, Naruto la miró directamente a los ojos, con esa sonrisa casual que tanto la había enfadado. ¡Bum! Hubo un destello de luz dorada y ardiente, y luego el mundo para el segundo miembro del equipo 17 de Suna se volvió negro.
Naruto hizo una mueca a mitad del bloqueo, mientras trataba de procesar los recuerdos del Bunshin Daibakuya que había enviado tras el otro miembro del equipo Suna que los había atacado, incluso mientras retrocedía para esquivar el golpe de seguimiento de su propio oponente. Para ser honesto, solo pretendía que ese clon fuera una distracción para que él y Ana tuvieran tiempo para enfrentarse a sus oponentes. La chica había sido bastante decente, pero no estaba ni cerca de su nivel con un arma. Había continuado su entrenamiento de Sansetsu con Yugao Sensei siempre que estaba en la aldea, y de todos modos, a menudo entrenaba con ella como parte de su rutina. No solo eso, sino que había un sapo que usaba Bojutsu en el monte Myoboku que había estado dispuesto a ayudarlo a adaptar un estilo a su Sansetsu mientras aún estaba en su forma de bastón, lo que significaba que había empezado a aprender dos estilos de armas diferentes a la vez y podía alternar entre ellos con la misma arma. Ese mismo sapo le había recomendado que acudiera al Hokage en busca de ayuda, ya que aparentemente, el anciano era uno de los mejores usuarios del bastón Bo en todas las naciones elementales. Aún así, decidió que, como nunca antes había usado el Bunshin Daibakuya en combate, podría probarlo aquí para ver si podía infligir daño a su oponente, y funcionó incluso mejor de lo esperado. El Bunshin había atraído a la chica para que lo atacara, de modo que estaba lo suficientemente cerca como para no poder esquivar la explosión cuando el Bunshin explotó. Estaba agradecido de haber pensado en reducir ligeramente la potencia de los clones. Con toda su potencia, esa explosión la habría matado. Tal como estaba, probablemente sufrió quemaduras leves y le dolería muchísimo al levantarse, pero podría presentarse a los exámenes la próxima vez. No solo eso, sino que los 4 Bunshin que había enviado como apoyo bajo tierra no se habían disipado, y probablemente estaban en camino hacia Eliana en este mismo segundo para asegurarse de que ninguno de ellos tuviera problemas, por lo que Naruto había decidido que no necesitaba intentar nada particularmente arriesgado contra su oponente actual, un adolescente con cabello negro corto y el símbolo de Tsunagakure afeitado en el costado de su cabeza, y simplemente defenderse mientras esperaba una apertura. Y así bloqueó, esquivó y paró mientras buscaba una oportunidad clara para atacar, decidiendo que iba a intentar vencer a este oponente sin su Kage Bunshin como parte de su estilo como se suponía que debía hacerlo. O al menos, esa era la intención. Sin embargo, su Bunshin tenía otros planes. Y casi suspiró cuando uno de sus Bunshin subterráneos usó Doton Shinzansu no Jutsu para arrastrar al shinobi de Suna al suelo por los tobillos, deteniendo efectivamente la pelea. Él solo suspiró. Si tiene el pergamino, lo sacarás de ahí. Pronto amaneció el segundo día del examen, revelando un Training Ground 44 considerablemente menos poblado de competidores que el primero. El primer día siempre era el más sangriento. Equipos de genin ansiosos salían corriendo por las puertas y, llenos de entusiasmo, adrenalina o determinación, se lanzaban a la batalla a la primera oportunidad. Los afortunados y fuertes ya se habían dirigido a la torre, pergaminos en mano, y los débiles habían sido desmantelados de inmediato. Solo quedaban en un segundo día normal aquellos que tardaban en llegar a la torre, quizás heridos por la lucha del día anterior, y los mediocres. Aquellos que no eran lo suficientemente débiles como para ser encontrados de inmediato, pero tampoco lo suficientemente fuertes como para haber derrotado a suficientes equipos enemigos como para encontrar el pergamino requerido. Fueron estos equipos, los mediocres, los que más sufrieron, y los que más tiempo tendrían que luchar a brazo partido en el bosque, mientras el agotamiento, el hambre y la paranoia se apoderaban de ellos durante los siguientes días, quedándose gradualmente sin provisiones, chakra y determinación con el paso del tiempo, a medida que cada emboscada y combate revelaba más y más pergaminos idénticos al suyo, y a medida que se hacía cada vez más difícil encontrar otros equipos. En un día de examen normal, era el período posterior al segundo día el que le daba a esta parte del examen su brutal reputación. Pero este no era un día cualquiera. Y los concursantes que se marcharon, en su mayoría, eran excepcionales. Naruto y Ana habían decidido acampar en el bosque durante la noche, ya que los trillizos Aimaru podían hacer guardia, lo que les permitió organizar un horario de vigilancia relativamente cómodo. Esto, sumado a las heridas sufridas en la pelea de ayer y a que ahora contaban con los pergaminos necesarios, ya que el equipo Suna había cedido un pergamino celestial y uno de tierra de sobra, hizo que Naruto y Ana se despertaran con un ánimo considerable. No es que planearan abandonar el bosque todavía. Su plan era bastante simple, en realidad. Ayer, tras conseguir los pergaminos que necesitaban en las primeras horas del examen, lograron llegar a la torre sin problemas.
Una vez allí, encontraron un lugar en un árbol grande y de aspecto más viejo, donde podrían establecer un puesto de avanzada temporal, por así decirlo. Las ramas eran lo suficientemente grandes como para construir refugios rudimentarios con forma de A, y proporcionaban suficiente cobertura para que no se vieran desde abajo. Tras encontrar el refugio, Naruto y Ana se dispusieron a colocar varias trampas en los alrededores para mantener su posición segura. Un sistema de seguridad, complementado con una gran cantidad de Kage Bunshin de Naruto, se convirtió en réplicas de los 6 shinobi que ya habían derrotado, patrullando tanto el área inmediata como los alrededores de la torre. Esto significaba que, en la mayoría de los casos, un equipo ni siquiera podía respirar en la zona sin que Naruto lo supiera, lo que le permitía controlar a los equipos novatos de Konoha a su paso para asegurarse de que todos atravesaran el bosque con vida. La pareja podía permanecer en el árbol durante el resto del examen y, en esencia, actuar como un equipo de respuesta rápida de refuerzo ante cualquier equipo que tuviera un Kage Bunshin de Naruto con ellos. Naruto parpadeó cuando recibió los recuerdos de dos Bunshin disipándose casi simultáneamente. Ana, murmuró el rubio en voz baja. Si querían pasar desapercibidos, debían permanecer lo más silenciosos posible, incluso con el Bunshin de Naruto cerca. Entrecerró los ojos al comprender las implicaciones de los recuerdos que acababa de recibir. ¿Qué pasa, Naruto? ¿Noticias de tu Bunshin? Naruto asintió en respuesta. El equipo 7 salió del bosque sin problemas. Se veían exhaustos, pero a salvo. Dado lo que descubrió uno de mis otros Bunshin, no me sorprende que se vean un poco deteriorados. Ana simplemente levantó una ceja. El rubio estaba tenso de repente, con los puños apretados por una preocupación que solo le había visto cuando planeaban enfrentarse a Gaara. ¿Se encontraron con el equipo de Gaara? Dios mío, casi desearía que lo hubieran hecho. Jiraiya Sensei está en el bosque hasta que termine el examen, y acaba de encontrar a uno de mis exploradores Bunshin para darme un mensaje. Al parecer, Orochimaru se infiltró en los exámenes y atacó al equipo 7 para intentar obtener el Sharingan de Sasuke. Llegó justo a tiempo para impedirle el éxito. La Inuzuka no pudo evitar el ligero temblor en sus manos al oír las palabras de Naruto. Orochimaru, el traidor de rango S, el Sannin, está aquí. Sí, es un desastre, lo sé. Jiraiya Sensei no cree que intente nada en el bosque ahora que sabe que Jiraiya está cerca, pero no habrá venido solo. Tendrá a otros en el examen para intentar sembrar el caos, y lo más probable es que tengan como objetivo a los shinobi de Konoha. Sus miradas se cruzaron, y Ana supo casi instintivamente lo que Naruto preguntaba. Naruto, ni siquiera es una pregunta ahora. Nos quedamos hasta que todos estén sanos y salvos. Los hombres de Orochimaru no van a ser del nivel de un genin. Nos van a necesitar. Naruto asintió en agradecimiento, con una sonrisa incómoda y forzada en su rostro, pero la tensión nunca lo abandonó, y Ana colocó una mano sobre su hombro en señal de consuelo. Deja de preocuparte tanto. Ya has hecho todo lo posible por estar preparado por si pasa algo. Y si pasa, nos tienen a los dos para cuidarlos, y aquí no hay nadie en quien confíen más que en ti para protegerlos. Todos estarán bien. Finalmente, Naruto dejó de sentir tensión y una sonrisa más sincera se dibujó en su rostro. Tienes razón, con nosotros dos aquí, nadie podrá llegar hasta nuestros amigos. No los dejaremos. Ana simplemente asintió con firmeza y se giró para regresar a su posición anterior de vigilancia con los trillizos Aimaru. Hola Ana, gracias. Ni lo menciones, Naruto. ¿Para qué están los amigos, verdad? Naruto no pudo evitar la sonrisa de alegría que se dibujó en su rostro ante las palabras de la chica, por muy casuales o despreocupadas que fueran. Ella había sido una de las primeras personas de su edad en aceptarlo, con Kyuubi incluido, y que aún lo llamara amigo significaba muchísimo para él. Tercer día del segundo examen. Hinata aferró con fuerza su kunai, el Kage Bunshin Enger, entre sus manos. Respiraba con dificultad mientras intentaba levantarse del suelo del bosque. Sin embargo, fue un intento en vano. Era débil. Patéticamente débil, en realidad. Su padre siempre lo había dicho, y era una opinión compartida por casi todos los que residían en los sagrados salones del complejo de su clan. Su Hyuuken era pobre. Su Byakugan era ineficaz. Su dominio sobre el legendario Dojutsu del clan Hyuga era insignificante. Sus emociones la hicieron suave, la hicieron débil. Ella nunca tendría éxito, ni como jefa de clan, ni siquiera como una shinobi de cierta reputación, sin importar cuánto lo intentara, sin importar cuánto tiempo entrenara, y sin importar la cantidad de veces que se pusiera de pie nuevamente después de trabajar hasta el agotamiento, e intentara superar sus propios límites.
Ella siempre sería débil. Solo que ahora, en este horrible lugar, no era solo ella la que estaba siendo castigada. Su Byakugan, que apenas funcionaba, significaba que ni siquiera necesitaba levantar la vista para ver a sus compañeros, que respiraban con dificultad, pero que se mantenían valientemente frente a ella, protegiéndola de los dos shinobi de Kusagakure que los habían atacado. Y qué aterradores shinobi eran. Hinata casi no creía que fueran genin. El que estaba a la izquierda la había destrozado. El ninja parecía tener unos 15 años y vestía el uniforme que había usado todo su equipo, una camisa beige holgada y pantalones de combate negros. Tenía un aspecto increíblemente sencillo y común, con el pelo negro corto y pulcro, y sin armas ni equipo destacable. Eso fue hasta que se agachó a 4 patas y se abalanzó sobre Hinata a una velocidad que ella apenas pudo seguir con la vista, desatando una descarga de taijutsu animal que no pudo predecir ni contrarrestar. Esquivó donde pudo, e incluso logró contraatacar varias veces en el frenético intercambio de taijutsu, pero estaba recibiendo demasiado daño, y demasiado rápido. Peor aún, Shino y Kiba no habían podido superar al segundo shinobi. Un genin con katana y vestido igual, pero con cabello gris hasta los hombros y ojos blancos como la leche que indicaban ceguera. Hinata no había podido vislumbrar sus habilidades con toda su atención puesta en su oponente, pero cuando su enemigo empezó a ceder, dejándola desplomada en el suelo, incapaz de moverse por el dolor, el shinobi canoso parecía completamente ileso, mientras que sus compañeros respiraban con dificultad, aunque por lo demás aparentemente ilesos. ¿Estás bien, Hinata? La voz de Kiba, inusualmente preocupada, la sacó de sus pensamientos. Y ella intentó, sin éxito, moverse una vez más. No puedo moverme, pero no creo, quiero decir que no estoy herido de muerte. Eso se puede remediar. La voz del shinobi que empuñaba la katana interrumpió su conversación, monótona y suave, y comenzó a caminar hacia el equipo 8, incluso frente al gruñido animal de Kiba. Ni hablar, idiota. Shikakyu no Jutsu. Los shinobi de Kusagakure observaron impasibles como el chico Inuzuka saltaba sin pensar. Era inferior. Otro enemigo inferior. Casi suspiró en voz alta ante lo decepcionante que había sido esta aventura. No es que jamás se lo dijera a su amo. Sabía perfectamente las consecuencias de quejarse de sus misiones a Orochimaru-sama. No, haría lo que le habían pedido y derramaría tanta sangre de Konoha como fuera posible en este bosque, antes de escapar de la aldea. Su amo había predicho que Konoha descubriría que no eran realmente genin Kusa al final de esta prueba, y por lo tanto, progresar en el examen para matar aún más con la excusa del examen sería imposible. Además, volverían dentro de un mes, y ese día tendría tantas víctimas como quisiera. Sin embargo, eso no significaba que estuviera satisfecho con las escasas presas que ya había obtenido en el bosque. Su amo lo había enviado a derramar sangre, y él disfrutaba de la oportunidad de hacerlo en nombre de la serpiente Sannin. Y ya había abatido a varios genin débiles en este bosque. Pero lo que realmente quería era alguien digno, alguien que mereciera el honor de unirse a él y a su amo, alguien lo suficientemente fuerte como para haberse ganado el privilegio de su compañía por toda la eternidad. Pero lo único que encontró fue basura. Este equipo de Konoha, ante él, era claramente superior al estándar de los genin del bosque. La defensa de la chica contra el ataque de taijutsu de su compañero se lo había demostrado. Había usado chakra para superar con creces los límites de su propio entrenamiento físico y atacar con una auténtica tormenta de golpes potenciados por chakra, e incluso así, la chica había logrado mantenerlo a raya durante un tiempo impresionante. No podía verlos, a ninguno de ellos, pero podía sentirlos. Podía percibir sus capacidades, su poder. Eran bastante fuertes. Pero no eran lo suficientemente fuertes. Ni siquiera parpadeó cuando el Inuzuka fue sorprendido por la embestida aniquiladora de su compañero, quien, irónicamente, por lo que había deducido de su charla insulsa mientras buscaban víctimas, usaba un estilo de combate que surgió al intentar imitar los jutsus y la forma de luchar de los Inuzuka. Él también usaba chakra para aumentar su velocidad y fuerza de movimiento, y basaba sus movimientos en los de un lobo. Si le importaran un bledo las habilidades de aquellos más débiles, podría haber encontrado un enfrentamiento interesante. Así las cosas, solo percibía el vago ruido de fondo de los débiles luchando contra los débiles. El sonido de los golpes al aterrizar y ser bloqueados, el estruendo del combate, se había desvanecido por completo. Su lucha pasaba desapercibida para él. Empezó a caminar hacia el shinobi de Konoha que quedaba en pie, quien se mantenía estoicamente tenso ante su llegada.
No percibió miedo en este, aunque no podía verlo, solo cierta tensión en su chakra que desmentía su estado de alerta ante los movimientos casuales del shinobi que blandía la katana hacia él. No estás aquí por nuestros pergaminos. La voz del chico era seca, ligeramente nasal, y tenía un ligero zumbido, tan sutil que era posible que fuera pura imaginación. No. Estamos aquí por su sangre, y luego por sus vidas. Una pausa entre los dos ninjas, uno frente al otro, pareció crear un silencio que eclipsó el sonido de la batalla a su alrededor. Están tensos. ¿Eso los asusta? Tu percepción, para alguien con discapacidad visual, es excepcional. Pero respondiendo a tu pregunta, no. Una Burame no teme a la muerte cuando lucha por sus aliados. Al fin y al cabo, una hormiga debe estar dispuesta a morir por el bien de la colmena, para proteger a la reina. Alguien que no le teme a la muerte, sonrió suavemente. El chico Aburame era débil, pero su determinación era mejor que toda la basura que había matado en nombre de Orochimaru hasta ahora. Quizás valiera la pena conservarlo. Muéstrame esa determinación cuando estés exhalando tu último aliento, con dolor y solo. Muéstrame que no temes de verdad el frío abrazo de la muerte, y te daré una recompensa que superará tus imaginaciones más descabelladas. Te mostraré la inmortalidad. Él inclinó la cabeza ociosamente hacia un lado mientras la chica lanzaba un kunai apuntando directo entre sus ojos, y sintió que finalmente se desmayaba por agotamiento cuando el arma desapareció en el dosel de arriba. Lentamente, desenvainó su katana. Era hora de acabar con sus vidas, como Orochimaru había ordenado. Después de todo, este era el capricho de su amo, y su propósito era garantizar que los objetivos de su amo se cumplieran. Él lo sabía. Todo este tiempo, él había sabido que ella era una traidora, todo este maldito tiempo. En retrospectiva, su chiquín había sido un completo imbécil al creer cualquier otra cosa. Orochimaru, el líder de la aldea a la que había traicionado, era un Sannin. Un ninja de nivel Kage. Era una genin de 14 años, a quien conocía desde que tenía 10 años, cuando la compró a un grupo de sinvergüenzas que se dedicaban al tráfico de personas. Por supuesto que lo sabía. En aquel entonces, albergaba mucho odio, una rabia pura y venenosa contenida en su interior, y él lo había visto e intentó explotarlo. La cogió, la entrenó y le prometió venganza contra esos bastardos que habían destrozado a sus padres y a su hermana pequeña delante de ella. Solo tenía 3 años entonces, demasiado joven para serles útil, al parecer, y Kin la amaba más que a nada en el mundo. Y Orochimaru supo aprovecharlo al máximo. Bajo su atenta mirada, luchó por cada ápice de habilidad y poder que poseía, derramó sangre y lloró por ello, totalmente obediente y completamente agradecida al hombre que no solo la rescató, sino que le dio la oportunidad de vengarse de quienes destrozaron a su familia. Y entonces, literalmente, se dio cuenta de que su supuesto salvador la había engañado, mentido y manipulado. Descubrió de repente qué clase de hombre era. Se había topado con uno de los que habían entrado a robar en su casa esa noche, justo en medio de su propia base. No se suponía que estuviera allí, estaba destinada en otro lugar y había estado en una misión de entrega de nada para Otogakure, y esta base era un buen punto de paso entre su destino y donde ella estaba, pero pasó junto a él en medio de uno de los muchos pasillos, caminando con naturalidad como si fuera el dueño del maldito lugar. A los 10 años, lo habría atacado en ese mismo instante. Sin embargo, después de 2 años con Orochimaru, sus instintos como shinobi eran mucho mejores. ¿Qué demonios hacía allí? Podía ver que era un civil, que no estaba entrenado, así que no se estaba infiltrando. Así que, naturalmente, lo siguió. Directamente a los laboratorios que tenían en cada base, los laboratorios a los que siempre le habían prohibido entrar bajo pena de muerte. Y así, sin más, su mundo se puso patas arriba otra vez. Tanques llenos de un líquido verde pálido se alineaban en las paredes, cada uno conteniendo a un niño de entre 8 y 10 años, con los ojos abiertos y congelados en una expresión vacía de dolor y terror. Y el centro de la habitación tenía 3 mesas de autopsia, cada una con el cuerpo de un niño sobre ellas, 2 ya abiertas y dejadas solas, y un científico y el esclavista de pie junto al tercero, murmurando en voz baja entre sí. La niña no tenía más de 7 años, y solo fue demasiado tarde, segundos después de que el científico usara un bisturí para abrirla en canal, cuando Kin se dio cuenta de que estaba viva. La imagen permanecería grabada en su mente el resto de sus días.
Una niña pequeña, con su cabello rubio, larguísimo, cayendo en cascada sobre el borde de la mesa de autopsias. Lágrimas corriendo por su rostro, completamente incapaz de moverse, a menos que, por supuesto, se cuente el constante subir y bajar de su caja torácica expuesta mientras respiraba en medio de la agonía de lo que le estaban haciendo. Y así, su mente conectó los puntos. Los esclavistas, Orochimaru, todo. Trabajaban para él. Se llevaban niños para sus experimentos humanos enfermizos, para su retorcido y desquiciado juego de la aldea oculta. Aquellos en quienes no veía ningún valor, se convertían en esto. A aquellos que tenían algo que le interesaba, quizás un odio persistente, o tal vez una habilidad peculiar, o la voluntad de sobrevivir, los rescataba. Los engañaba para que fueran agradecidos y obedientes. Más que a nada en el mundo, y probablemente por el amor que sentía por su hermana, quien amaba a los niños. Incluso al adoptar la crueldad y la insensibilidad de los shinobi para vengarse, nunca había podido superar su pasión por pasar tiempo con ellos. Incluso soñaba con fundar un orfanato para ayudar a niños como ella que ya no tenían hogar. Pero antes de poder hacerlo, tenía que hacer todo lo posible para detenerlo. No lo que estaba sucediendo ahora mismo. Sabía que la niña no podía ser salvada, y que no era lo suficientemente fuerte como para liberar a ninguno de estos niños. Después de todo, había Jonin estacionados en esta base. Pero incluso si no podía desmantelar la operación ella misma, podía sabotearla. Así que se convirtió en una espía. Una traidora. Contactó con varios agentes de las aldeas ocultas menores, las principales eran demasiado peligrosas para intentarlo debido a los propios agentes de Orochimaru, y comenzó a filtrar información. Ubicaciones de bases, protocolo de seguridad, número de shinobi, todo lo que se le ocurrió. Durante 1 año y medio lo hizo, antes de alcanzar la fama. Ella había sido contactada por un agente de Jiraiya de los Sannin. La reputación de espía del hombre era infame en el mundo clandestino shinobi, y no solo eso, sino que darle información a Konoha, las primeras víctimas de la traición de Orochimaru, era la mejor manera de acabar con el mismísimo bastardo. Era casi demasiado bueno para ser verdad, y ella se lo contó todo al hombre, quien a su vez se lo pasó al Sannin. Se detuvo en su frenética carrera por el bosque de la muerte de Konoha para mirar por encima del hombro, asegurándose de que sus perseguidores no estuvieran justo encima de ella, e intentó recuperar el aliento, incluso mientras el sudor le corría por la cara. Un momento después, oyó a sus 2 compañeros, a quienes se les había ordenado matarla por su traición, y no pudo evitar preguntarse si, después de todo, había sido demasiado bueno para ser verdad. Ella partió de nuevo a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, sabía que estaba muerta. Sus cazadores eran más fuertes que ella, aunque un poco más lentos, y estaba perdida, sin tiempo ni forma de preparar una emboscada o contraatacar. Era solo cuestión de tiempo antes de que estuviera demasiado agotada para huir, y confiaba en que un milagro la salvara. La cosa es que si el tiempo con Orochimaru le había enseñado algo, era que milagros como ese simplemente no existían. Shino cayó de rodillas, sus piernas ya no soportaban la presión de su peso, y miró desde detrás de sus gafas de sol negras como la nieve los restos dispersos de gran parte de su colonia de insectos Kikaichu, que normalmente residía en su propio cuerpo. Sus cadáveres estaban esparcidos por el campo de batalla. Lo que quedaba, que no era una cantidad descabellada, a decir verdad, zumbaba peligrosamente tras su largo abrigo gris, listo para defender a su exhausto anfitrión. El problema era que simplemente no tenía la fuerza para ordenarles adecuadamente. Y si atacaban sin estrategia, simplemente morirían más rápido. El genin de Kusagakure era casi imposiblemente bueno para alguien de su nivel. De hecho, Shino estaba seguro de que no era de su nivel en absoluto. Probablemente un shinobi de nivel Chunin que se hacía pasar por un genin con un propósito aún desconocido. Su combate había comenzado bastante parejo. El profundo entrenamiento de Shino en el uso de su colonia y en las técnicas de combate de su clan, así como su propia habilidad innata para la estrategia, le permitieron luchar en igualdad de condiciones con su oponente, más hábil y poderoso. Había asestado varios golpes buenos y obligado al shinobi de Kusa a gastar una buena cantidad de chakra usando ninjutsu para defenderse del ataque de su colonia de insectos. Pero, siendo francos, el enemigo estaba a un nivel diferente, uno que Shino nunca había anticipado encontrar tan pronto en su carrera. Nunca tuvieron muchas posibilidades de ganar, especialmente después de ver a Kiba. El Inuzuka estaba en peores condiciones que él, cubierto de profundos cortes y moretones que aún sangraban. Se agazapó protectoramente sobre el inconsciente Akamaru, luchando por mantenerse en pie.
Su oponente estaba sin aliento y, obviamente, había recibido bastante daño, además de haber gastado bastante chakra. Pero era el claro vencedor. Shino admitió que no estaba en mucho mejor forma. El enemigo era rápido y atacaba sin piedad ni descanso, con la intención de matar. Le había costado esquivarlo al acercarse, y presentaba numerosos cortes superficiales por golpes que casi le habían alcanzado, ya que se había movido justo a tiempo para evitar un golpe dirigido a sus puntos vitales. Peor aún, sin embargo, era el profundo corte en su costado izquierdo, que se agarraba para intentar evitar que sangrara. Sin embargo, fue un esfuerzo en vano. Ya se sentía débil y ligeramente débil, y no tardaría en perder el conocimiento. Sin embargo, sospechaba que ni siquiera le quedaba tanto tiempo. Su plan era intentar mantener al enemigo ocupado el mayor tiempo posible y, si era posible, debilitarlo. No había escapatoria con Hinata inconsciente, no de un shinobi tan fuerte, pero la última acción de Hinata, al despertar, podría haberlos salvado, si hubiera podido resistir un poco más. Ese kunai que ella había lanzado. Él supo instintivamente que kunai era el que ella había lanzado, y Shino planeó en consecuencia. Ojalá hubiera aguantado un poco más. Un momento más les habría dado aún más posibilidades de escapar con vida. Por desgracia, parecía haber fracasado. Sintió el gélido contacto del acero en la garganta y no encontró la energía para intentar escapar. Iba a ser ejecutado allí, derrotado en batalla, y sus compañeros pronto lo seguirían. Y no había absolutamente nada que pudiera hacer. Había sido débil, demasiado débil para protegerlos, a las dos primeras personas en aceptarlo como amigo, a pesar de su naturaleza estoica, a pesar de su condición de anfitrión Kikaichu. Iban a morir porque no había sido lo suficientemente bueno. Shino no lo sabía, pero Kiba estaba haciendo eco de esos pensamientos sobre sí mismo incluso mientras su propio oponente se acercaba a él, con el kunai desenvainado, listo para acabar con su vida. Y los últimos pensamientos de Hinata al despertar habían sido exactamente los mismos. Fuiste más que digno. La voz del genin de Kusa perdió su tono monótono y vacío por primera vez en toda la reunión. Parecía emocionado, ansioso, y Shino no pudo evitar la aprensión que lo invadió al escuchar a su oponente. Y como recompensa, te quedarás aquí, a mi lado, por la eternidad. No temas a la muerte, porque después de ella nunca volverás a estar solo. Shino se preparó mientras sentía la tensión de los brazos de su enemigo a través de la hoja presionada contra su garganta, preparándose para la muerte. En ese preciso momento sucedieron varias cosas tan rápido que Shino tardó mucho tiempo en procesarlas todas junto con la improbable idea de que él y su equipo habían sobrevivido a su roce con la muerte. Primero, pero solo por la más mínima fracción de segundo, Uzumaki Naruto atacó desde arriba, saltando sobre una patada voladora anunciada en voz alta que Shino solo se dio cuenta de que había sido para desviar la atención de los enemigos del derrotado Aburame y obligar al Kusanin a retroceder lo suficiente para permitir que un segundo Uzumaki Naruto saliera del suelo frente a él y abordara a Shino lejos del movimiento de la katana del enemigo mortal mientras intentaba terminar con Shino rápidamente antes de lidiar con el recién llegado. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, Naruto había realizado la misma maniobra con el oponente de Kiba, moviéndolo hacia donde Inuzuka Ana ya había comenzado a tratar a Hinata, aparentemente confiando plenamente en Naruto. Su nivel de cohesión lo impresionó bastante. Una vez más, Shino no tuvo la oportunidad de comprender completamente cuán precisa debió haber sido la sincronización de Naruto, cuán bien ejecutado fue el rescate, hasta que tuvo tiempo de reflexionar mucho después. Por ahora, simplemente agradecía estar vivo y que su equipo hubiera tenido una oportunidad. La llegada del rubio, su sola presencia, parecía tranquilizarlo de una manera que aún no comprendía del todo. Sin embargo, esperaba que Naruto se lanzara al combate contra el enemigo, pero este simplemente se mantuvo de pie, protegiéndolo, con los puños apretados y la mirada fija en él. Y a Shino se le ocurrió que nunca había visto a Uzumaki Naruto realmente enojado. Sí, lo había visto frustrado, molesto, de forma ruidosa y explosiva, pero nunca así. Las manos apretadas en puños, las uñas clavándose con tanta fuerza en las palmas que le sangraban, su cuerpo tan tenso que temblaba visiblemente. Y encima, sangraba chakra, tanto que incluso irritaba a sus bichos Kikaichu. Shino también había investigado sobre Jinchuriki tras la revelación de Naruto para comprender mejor la carga de su camarada y sus consecuencias. Sabía cómo se suponía que debía sentirse y verse el chakra demoníaco. Este no era el chakra. Era el chakra del propio Naruto. Shino había notado que Uzumaki Naruto era algo más capaz de lo que había demostrado en la academia.
Ahora, se veía obligado a concluir que tal vez había calculado mal, y no podía evitar preguntarse cuánto habían subestimado al rubio. La voz del genin en cuestión lo sacó de su ensoñación. «Ana, Kiba y Hinata están bien si los trasladamos». Su voz era dura e intensa, pero nada de la ira que sentía claramente iba dirigida a su compañero. Han recibido una paliza brutal y están exhaustos, pero no es nada peligroso, nada que requiera tratamiento inmediato y, desde luego, nada que no pueda arreglar. Será seguro transportarlos tal como están. La respuesta de Ana salió extrañamente, como si estuviera dando un informe, y un pensamiento persistente comenzó a atormentar la mente lógica y ordenada de Shino, como si acabara de sentir una increíble sensación de familiaridad, pero no lograba identificar de dónde provenía. Buenas noticias. En ese caso, dale a Shino una píldora de soldado e intenta curarle la herida del costado. Al menos, que se mueva, y los sacaré de aquí. Una vez solucionado eso, nos encargaremos de estos imbéciles juntos. Shino, ¿qué me puedes contar sobre sus habilidades? Shino se encontró respondiendo a Naruto antes de comprender por qué estaba tan obligado a escuchar los planes del rubio y simplemente aceptarlos como las opciones correctas. Confiaba en Naruto, en su juicio, en sus capacidades, en su habilidad para sacar a su equipo con vida, y no sabía por qué. Ese impulso contradecía toda la información que tenía disponible sobre Uzumaki Naruto de su época en la academia, y era completamente ilógico. Y para un Aburame, eso era prácticamente un pecado. Sin embargo, uno que seguía cometiendo, de cualquier manera. En parte porque no parecía poder detenerse, y en parte porque era consciente de que el shock que la llegada de Naruto, y su posterior toma de control de la situación, había causado en el enemigo estaba empezando a desaparecer. Y por lo tanto, el tiempo en el que tenía para difundir la información que Naruto requeriría para luchar contra tal enemigo, se estaba agotando claramente. Un breve resumen de 20 segundos sobre las habilidades y el nivel de los enemigos, que estaba seguro de que Naruto debería haber considerado más, pero el asentimiento seguro de Naruto en respuesta, y la calma pero seguridad con la que continuó hablando consigo mismo y con Ana, le impidieron expresar esa creencia. Se preguntó si tendría algo que ver con que Ana tampoco parecía preocupada, ni le perturbaba haber seguido las instrucciones de Naruto para curar su herida y prepararlo para el viaje sin dudarlo un instante, confiando plenamente en su plan, ciertamente bastante sensato. Aunque todavía no estaba seguro de cómo iban a escapar. Pareces creer que simplemente voy a dejar que todos se vayan, casi como si creyeras que podrías superarme, y ni hablar de mi compañero de equipo. Naruto se enfrentó a su enemigo y lo miró a los ojos, y la ira que lo había abandonado mientras hablaba con el shinobi de Konoha pareció emerger una vez más cuando se vio obligado a concentrarse por completo en el Kusanin. En realidad no. Solo vas a dejar que se vayan los tres a los que ya lastimaste. Vas a dejar que se vayan, pero eso no importará, porque estarás demasiado ocupado conmigo como para preocuparte por ellos. Naruto ignoró la burla incrédula del enemigo y se volvió hacia Shino. Ahora, Shino, voy a invocar un sapo que te transportará directo a la torre. Es un experto en sigilo e infiltración, así que deberías estar a salvo hasta que llegues, pero necesitas mantenerte despierto hasta que lo hagas por si se mete en problemas, ¿de acuerdo? Además, ¿qué pergamino tienes? El Aburame asintió y respondió que tenía un pergamino celestial, mientras su mente daba vueltas. Los sapos eran invocadores reconocidos, pero también eran conocidos por su dificultad para dominar la técnica como clan. Invocar sapos requería cantidades fenomenales de chakra, incluso para los más débiles. E invocarlos individualmente requería una gran habilidad. Después de todo, había una razón por la que los únicos dos invocadores de sapos destacados en toda la historia shinobi eran Jiraiya de los Sannin y el cuarto Hokage, ambos shinobi legendarios. Su atención se dirigió de nuevo a Naruto, quien le entregó un pergamino de tierra, afirmando que era uno de repuesto que habían obtenido, antes de comenzar a volar a través de sellos manuales con un dedo ensangrentado, a una velocidad que sorprendió a Shino. Hablaba de años de práctica que Naruto simplemente no había vivido lo suficiente para obtener, y golpeó su palma contra el suelo. Kekai. Gamair. Sin embargo, el pequeño sapo rojo oscuro con un corcho en la boca que apareció provocó una extraña ceja enarcada del estoico Aburame. Los sapos eran difíciles de invocar, por supuesto, y era muy improbable que Naruto dominara la técnica como afirmaba. Así que a Shino no le costó volver a dudar del plan de Naruto, aunque, una vez más, su actitud tranquila y sin sorpresa ante la aparición del sapo, claramente demasiado pequeño para llevarlos a ninguna parte, le impidió hablar.
Hiro-chan, necesito que lleves a los 3 ninjas de Konoha heridos a la torre, a unos kilómetros al noreste de aquí, lo antes posible, sin que te vean, si es posible. 2 de ellos no pueden luchar, pero Aburame Shino, Naruto puso la mano sobre el hombro de Shino mientras hablaba, para señalarlo, debería al menos darte una oportunidad de luchar si te detectan. El sapo simplemente sonrió con suficiencia, aunque sus ojos no se apartaron del enemigo, incluso mientras hablaba con el corcho aún en la boca. Por favor, Naruto-kun. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Visto? Conmigo. Deberías saberlo mejor. Pero haré lo que me pides, por supuesto. Supongo que el Inuzuka luchará contigo. Naruto asintió. No están tan heridos como para necesitar atención médica inmediata, así que sí, Ana luchará conmigo. Parece que tendré mucho trabajo con este tipo, por no hablar de su amigo. Me alegra ver que no te enfrentarás a estos dos tú solo. Dicho esto, Ganasenso está deseando pelear y ha estado deseando luchar a tu lado desde que lo invocaste, así que no dudes en hacerlo si necesitas ayuda. Me alegra saber que está tan ansioso. Lo tendré en cuenta. Naruto rió entre dientes al recordar su primer éxito y lo bien que lo había pasado entrenando con el sapo azul desde entonces. Ahora sáquenlos de aquí. Tengo el presentimiento de que este tipo no va a esperar más. Tienes razón, entonces no, Aburame-san. Esto siempre se siente un poco raro la primera vez que te pasa, pero ten paciencia. Te llevaré a ti y a tus compañeros a la torre en un santiamén. Y antes de que Shino pudiera preguntarse exactamente qué estaba pasando, el sapo tomó el corcho de su boca y lo sacó. Y en el momento en que lo hizo, el mundo alrededor del Aburame comenzó a volverse borroso y oscurecido, desorientándolo ligeramente, y de repente sintió una sensación peculiar, como si lo estuvieran apretando a través de un tubo particularmente estrecho. Y así, sin más, el equipo 8 ya no estaba en el campo de batalla. La cara de Naruto se transformó en una mueca mientras el sapo asintió y se puso en marcha, activando algún tipo de técnica de camuflaje mientras lo hacía, y se giró hacia su oponente, quien lo miraba con una mirada calculadora en sus ojos pálidos y dañados. Puedo sentir tu chakra ahí, a través de él, tu fuerza. Eres fuerte, casi tanto como yo. Serás infinitamente más valioso que cualquiera de ellos. Derramaré su sangre otro día. Sin embargo, hoy te haré mío. Naruto no supo qué pensar del tono enloquecido que había adquirido la voz del ninja de Kusa, ni del temblor excitado de la mano que sostenía su espada. Así que echó un vistazo a Ana y sus perros, que se habían formado frente al shinobi que estaba a punto de matar a su hermano, Kiba. No pudo evitar sonreír ante su determinación y su increíble control en el rostro del hombre que había herido a su hermano. Estaba casi seguro de que no habría podido concentrarse en su deber como ninja médico con ese tipo allí parado. Ana, sin embargo, sí. Se había asegurado de que todos estuvieran bien, había cumplido con su deber. Y a juzgar por la mirada ardiente en sus ojos, al enfrentarse a los otros genin, estaba a punto de recibir su recompensa. Puede que seas más poderoso que yo, pero la batalla es mucho más que poder. Empezó, con una familiar sensación de temor y autodesprecio. La misma que había tenido justo antes de su misión de asesinato, la misión que tanto había intentado olvidar y suprimir, incluso mientras la determinación lo dominaba ante la amenaza a sus camaradas. De cualquier manera, no importa. Por lo que sé, viniste a este examen a matar, a satisfacer una retorcida sed de sangre, no a competir. Peor aún, has elegido a mis camaradas como objetivos, e incluso ahora sigues amenazándolos. Eres una amenaza activa y presente para la vida de mis camaradas y de los habitantes de mi aldea. Naruto invocó su Sansetsukon como contraataque a la katana del ninja Kusa, y trató de evitar que su voz vacilara mientras imágenes de un hombre durmiendo pacíficamente momentos antes de su propia muerte se abrían paso en su mente. Y por eso no se te puede permitir vivir. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.